Soy Claire y tengo 28 años. Mi hermano me lanzó 50 centavos como si fuera una artista callejera y me dijo, quédate con el cambio, hermana. Mientras toda la clientela de la hora pico en Golden Mornings lo veía, yo solo sonreí y dije, gracias. Porque, al parecer, eso es lo que hacen las buenas chicas sumisas. ¿Desde dónde me estás viendo hoy? Escribe tu ciudad en los comentarios y dale like y suscríbete si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia. Vas a querer quedarte a ver lo que pasó después. Déjame explicar cómo terminé aquí, siendo humillada públicamente por mi propia sangre mientras llevaba un delantal manchado de café a las 6 de la mañana. Hace 6 meses, mi abuelo Harold me llamó con esa voz temblorosa que significaba que necesitaba ayuda, pero era demasiado orgulloso para pedirla directamente. Su empleado de años renunció sin avisar, dejándolo solo para manejar Golden Mornings, el pequeño café de la esquina en Manhattan que alguna vez fue un imperio en los 80. Claire, querida, me dijo, sé que estás ocupada con tu trabajo de diseño gráfico, pero ¿podrías ayudar a un viejito por unos días? Esos unos días se convirtieron en todas las mañanas, porque ¿cómo abandonas a alguien que te crió cuando tus padres estaban demasiado ocupados mimando a tu hermano favorito? El café estaba en la esquina de la 42 con Lexington, un pequeño pedazo de nostalgia en una ciudad que devora todo lo viejo. El abuelo Harold abrió el primer Golden Mornings en 1979 y para 1985 tenía 12 sucursales en Nueva York. Luego murió la abuela Ruth, y de alguna manera, el imperio dejó de importar. Vendió todo, excepto este café, el lugar donde se conocieron, donde le propuso matrimonio, donde pasaron sus años más felices. Cada mañana a las 5:30 abría esas puertas de vidrio, encendía la máquina de espresso y me transformaba en alguien completamente diferente a la segura diseñadora gráfica que era por la tarde. Aquí, solo era la nieta de Harold, la que no podía preparar el café tan perfecto como lo hacía la abuela Ruth, pero lo intentaba con todas sus fuerzas. Los clientes habituales ya me conocían. La señora Patterson pedía su descafeinado con 2 azúcares y siempre preguntaba por la salud de mi abuelo. El detective Morrison agarraba su café negro y apenas gruñía un saludo, pero dejaba buenas propinas. Y luego estaba Bradley, mi hermano de 32 años, abogado corporativo exitoso, dueño de una SUV negra brillante y profesional creador de mi humillación diaria. Esta mañana había empezado como cualquier otra. Había acomodado los pasteles en la vitrina, limpiado las mesas y me preparaba mentalmente para otro día sirviendo café a personas que parecían tener su vida resuelta. La campanita de la puerta sonó exactamente a las 7:15, puntual como siempre. Oh bueno, anunció Bradley lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Mira quién vuelve a ser de mesera. Llevaba su traje de poder como armadura, con todos sus ángulos marcados y tela carísima. Su maletín probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 2 meses trabajando de verdad. Se acercó al mostrador con esa sonrisa que ya odiaba, la que decías exactamente como molestarte y voy a hacerlo por diversión. Lo de siempre, dije, alcanzando ya una taza mediana de café. En realidad, dijo, sacando su teléfono y haciendo un espectáculo de revisar su agenda, hoy hazlo grande. Tengo una reunión importante con un cliente. Ya sabes, de las cosas que hacen las personas exitosas. Serví su café, le puse la pizca de crema que le gustaba y lo dejé en el mostrador. Serán 4.50. Bradley hizo otro espectáculo sacando su billetera, puso un billete de $20 sobre el mostrador. Quédate con el cambio, dijo, luego hizo una pausa dramática. Oh, espera, eso es demasiado para alguien en tu posición. Cambió el billete de 20 por uno de 5 y luego, aparentemente, decidió que todavía era muy generoso. Finalmente dejó el cambio exacto más 50 centavos sobre el mostrador. Ahí está, anunció. Una propina acorde a tu nivel de habilidad. Todo el café se quedó en silencio. La señora Patterson se veía horrorizada. El detective Morrison levantó la mirada de su periódico. Incluso los estudiantes universitarios que estudiaban para exámenes dejaron de escribir para presenciar este drama familiar. ¿Y yo? Sonreí. Sí, sonreí y dije. Gracias, Bradley. Que tengas un excelente día. Porque enfrentarme a él significaría admitir que sus palabras podían lastimarme. Porque armar un escándalo avergonzaría al abuelo Harold, que ya luchaba con su salud y no necesitaba drama familiar encima de todo. Porque llevaba 28 años aprendiendo que mantener la paz era más importante que defenderme a mí misma. Bradley salió pavoneándose, probablemente muy satisfecho consigo mismo. Los demás clientes poco a poco volvieron a sus conversaciones, fingiendo que no acababan de presenciar a un hombre adulto humillar a su hermana por diversión.
Seguí sirviendo café y cobrando los pasteles como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Mientras abría los cajones de la caja y espumaba la leche de manera automática, me miré en el reflejo de la máquina de espresso de acero inoxidable. La mujer que me devolvía la mirada se veía cansada, derrotada, más pequeña de lo que debería ser. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Sara, y le conté lo que había pasado. «Claire», dijo ella, «te das cuenta de que esto no es normal, ¿verdad? Los hermanos no tratan a sus hermanas como si fueran empleadas. Seguro está estresado». Me sorprendí haciendo excusas. «Gran bufete, mucha presión. Y tú no estás estresada. Estás trabajando en 2 lugares, cuidando a tu abuelo y siendo tratada como basura por tu propia familia». Tenía razón, claro. Pero aceptarlo significaba admitir que la dinámica familiar que había aceptado toda mi vida era en realidad tóxica. Significaba darme cuenta de que había estado interpretando un papel que nadie se molestó en preguntarme si quería. Esa noche, antes de dormir, me hice una promesa: mañana sería diferente. Mañana encontraría mi voz. Lo que no sabía era que ese mañana traería cambios que nunca hubiera imaginado. A la mañana siguiente, el abuelo Harold se movía más lento de lo normal. Lo encontré en el café a las 5, 1 hora antes de abrir, sentado en su mesa de esquina favorita con una taza de café frío y la mirada perdida. «Abuelo», me acerqué con cuidado. «¿Todo bien?». Levantó la mirada y por un momento pareció confundido sobre dónde estaba. Luego, un destello de reconocimiento volvió a sus ojos. «Y Claire, querida, solo estaba pensando en tu abuela». Me senté frente a él, notando cómo su mano temblaba un poco al levantar la taza. «Cuéntame de ella». Su rostro se iluminó como siempre que hablaba de la abuela Ruth. «Hacía el mejor café que jamás hayas probado. No solo porque sabía la temperatura perfecta del agua o tenía el molido exacto, sino porque ponía amor en cada taza. La gente venía aquí no solo por la cafeína, sino por esa sensación de que alguien se preocupaba por ellos». Señaló el pequeño café con sus sillas desparejadas y fotos gastadas. «Este lugar era nuestro sueño, Claire. Íbamos a tener la mejor cadena de cafeterías en Nueva York. Ruth tenía tantas ideas para menús de temporada y eventos comunitarios. Quería crear lugares donde la gente se sintiera como en familia». «Si lo hiciste», dije suavemente. «Mira a tu alrededor. La señora Patterson viene porque se siente como en casa. El detective Morrison confía en ti para su rutina de la mañana. Construiste algo hermoso». «Construimos algo hermoso», me corrigió. Pero después de que Ruth murió, no pude ver sentido en seguir expandiéndonos. Las otras sucursales se sentían vacías sin ella para darles vida. La campanita sonó cuando entró nuestro primer cliente del día. La señora Patterson, puntual a las 6:30, con su abrigo morado de siempre y cargando esa novela romántica que nunca parecía terminar. «Buenos días, queridos». Y llamó, acomodándose en su mesa habitual junto a la ventana. «Y Harold, llegaste temprano hoy. ¿No pudiste dormir?», respondió mi abuelo Harold, levantándose despacio para ayudarme detrás del mostrador. «Claire tiene todo bajo control», dije mientras preparaba su descafeinado con 2 azúcares. Observé a mi abuelo moverse por el espacio familiar. Cada gesto era deliberado, aprendido, como un baile coreografiado que había practicado miles de veces. Sabía exactamente dónde iba cada taza, cada cucharita, cada servilleta. «¿Sabes?», dijo en voz baja mientras limpiaba el mostrador, «tu hermano pasó ayer por la tarde». Mi mano se detuvo sobre la máquina de espresso. «¿O Bradley estuvo aquí?». «MHM». Parecía muy interesado en el negocio. Hizo muchas preguntas sobre ganancias, valores de propiedades, ese tipo de cosas. Un escalofrío recorrió mi estómago. «¿Qué tipo de preguntas?». «Oh, cosas de abogado. Sobre pólizas de seguro, si tenía deudas, cuánto valía el edificio». La voz de mi abuelo sonaba tranquila, pero había algo debajo. Dijo que estaba preocupado por mi seguridad financiera y mi retiro. La campanita sonó de nuevo y entró el detective Morrison, trayendo su nube habitual de intensidad y un leve olor a cigarrillos. Asintió hacia mí, miró al abuelo con lo que parecía preocupación y se acomodó en el mostrador. «¿Café negro, detective?», pregunté. «Gracias, joven», dijo, sacando un billete arrugado y unas monedas. «¿Tu abuelo se siente bien?». «Parece cansado». Miré a mi abuelo Harold, que organizaba los pasteles en la vitrina con lentitud. «Solo uno de esos días, creo», dijo él.
El detective Morrison me estudió con esa atención aguda que seguramente ponía nerviosos a los criminales. Los negocios familiares pueden ser complicados. Cuídate. El comentario críptico me dejó inquieta. Morrison llevaba viniendo 3 años y nunca me había dado consejos personales. ¿Qué habría notado que yo no? La hora pico transcurrió con normalidad, pero me encontré observando a mi abuelo con más cuidado. Se movía con lentitud, pausando a menudo para recuperar el aliento. Cuando pensaba que nadie miraba, se llevaba la mano al pecho y cerraba los ojos un instante. Abuelo, le dije alrededor de las 9:30, en un momento tranquilo. Tal vez deberías ver al doctor Patterson esta semana, solo un chequeo. Estoy bien, querida, respondió, pero su voz carecía de convicción. Solo se está haciendo viejo, nada más. Al mediodía, el café estaba casi vacío, excepto por una estudiante universitaria tecleando furiosa en su laptop y un empresario hablando acaloradamente por teléfono en la esquina. Mi abuelo Harold se sentó pesadamente en su silla, y noté que casi no había tocado el sándwich que le había preparado para el almuerzo. Creo que me voy a casa a dormir una siesta, dijo. ¿Puedes encargarte de la tarde sola? Esto era raro. Mi abuelo nunca se iba antes de la hora de cierre, ni siquiera en días tranquilos. Y claro, cuídate, le respondí. Mientras se ponía el abrigo y el sombrero, se volvió hacia mí. Y claro, quiero que sepas lo mucho que significa para mí que estés aquí. Tu ayuda, tu compañía, la forma en que cuidas este lugar, significa todo. La sinceridad en su voz me tomó por sorpresa. Abuelo, sabes que me encanta estar aquí. Lo sé, y quiero que lo recuerdes. Pase lo que pase, hizo una pausa en la puerta, tu abuela habría adorado verte trabajar aquí. Tiene su corazón para cuidar de la gente. Cuando se fue, el café quedó inquietantemente silencioso. Limpié mesas, reabastecí suministros y traté de sacudirme la sensación de que algo estaba cambiando de manera fundamental. La conversación sobre la visita de Bradley no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Desde cuándo le importaban a mi hermano las finanzas del abuelo Harold? Mi teléfono vibró con un mensaje de Bradley. Necesitamos hablar. Cena familiar el domingo. Negocio familiar importante que discutir. Cena familiar. No teníamos una así desde hacía meses, desde la Navidad pasada, cuando Bradley pasó toda la comida hablando de sus últimas victorias legales mientras los demás asentíamos con cortesía. ¿Qué consideraba Bradley negocio familiar importante? Otro mensaje llegó. Trae la receta de lasaña de mamá. La que le gusta al abuelo. Incluso en sus mensajes, Bradley sabía cómo dar órdenes. Pero la mención del plato favorito del abuelo hizo que mi estómago se retorciera de ansiedad. ¿Qué estaría planeando exactamente? La tarde pasó lentamente. Atendí a unos cuantos clientes, equilibré la caja y limpié la máquina de espresso con cuidado extra. Cuando llegó la hora de cerrar, no quería irme. Este pequeño café se había convertido en mi refugio, el único lugar donde me sentía capaz y necesaria. Al cerrar, me quedé en la banqueta mirando Golden Mornings a través de los grandes ventanales. La luz cálida del interior lo hacía ver acogedor, como un lugar donde ocurrían cosas buenas. No tenía idea de que, en una semana, todo cambiaría para siempre. Pero en un rincón de mi mente, una voz pequeña me susurraba que debía memorizar este momento, este sentimiento de pertenecer a algún lugar, porque nada tan bueno duraba en mi familia. La cena del domingo en casa de mis padres se sintió como entrar en una emboscada. Mamá había puesto la mesa con su mejor vajilla, la que solo salía en ocasiones especiales o cuando Bradley necesitaba impresionar. Papá estaba al frente, con esa expresión seria de conversación importante. Y Bradley estaba recargado en su silla como si fuera dueño del lugar. Claire, querida, dijo mamá, tomando la lasaña que había llevado. ¿Te ves cansada? ¿Duermes suficiente? Traducción, te ves fatal. Y todos vamos a fingir que es preocupación en lugar de juicio. Estoy bien, mamá. Solo ocupada con el trabajo, respondí. Bradley me miró con esa sonrisa falsa que siempre usaba cuando estaba a punto de soltar una bomba. Pues qué bueno, porque justo de eso queremos hablar, dijo, sirviéndose una copa de vino como si estuviera en una junta de negocios. Yo lo observé en silencio, esperando. Mamá y papá se miraron entre ellos, nerviosos, y supe que algo se venía. Tu abuelo ya no está bien para manejar el café, empezó mi papá, evitando mirarme directamente. Bradley ha estado hablando con algunos compradores interesados en el local. ¿Cómo que compradores? Pregunté, sintiendo que el corazón se me subía hasta la garganta.
Ese café es su vida. Era su vida, corrigió Bradley con un tono condescendiente. Ahora lo único que hace es gastar dinero que no tiene. Claire, hay que ser realistas. Es tiempo de dejar ir ese lugar. No supe si reírme o gritar. Todo en mí quería defender a mi abuelo, pero al mismo tiempo entendía algo más profundo. Bradley no quería vender solo el café, quería borrar todo lo que no podía controlar. ¿Y él sabe esto? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bradley se encogió de hombros. O lo hablaré con él. Pero quiero que estés de acuerdo. Si tú cooperas, todo será más fácil para todos. Más fácil para ti, pensé. Para él todo se trataba de poder, de control, de mantener su imagen de hijo perfecto. Mamá suspiró y sirvió lasaña en silencio. El olor familiar del platillo que a mi abuelo tanto le gustaba me revolvía el estómago. No pude probar bocado. Esa noche, al salir de la casa, el aire se sentía pesado, casi pegajoso. Miré el cielo y juré que no iba a permitir que Bradley destruyera lo único que aún le daba sentido a los días de mi abuelo. No importaba lo que tuviera que hacer, ese café no iba a terminar en manos de nadie más. No sabía todavía que esa decisión, esa simple promesa, iba a cambiarlo todo. Me senté en mi lugar de siempre, justo frente a Bradley, que no levantaba la vista del celular como si esta cena familiar le estorbara más que nada. Hablando de trabajo, dijo sin despegar los ojos de la pantalla, ¿cómo va eso del cafecito? O va bien, contesté tranquila. Al abuelo Harold le gusta tener compañía. Ajá, murmuró, y por fin dejó el celular a un lado, mirándome con esa cara de voy a soltar algo que tanto detestaba. Y dime, ¿te está pagando por ayudarlo todos los días? Su pregunta cayó como una bomba. No se trata de dinero, Bradley. Es familia. Familia que tiene una propiedad muy valiosa en Manhattan, respondió con ese tono suave que usaba cuando quería manipular. Un lugar que, tarde o temprano, necesitará una buena administración. Mi papá tosió, incómodo. De hecho, eso es justo lo que queríamos platicar contigo, Claire, el futuro de tu abuelo. Mamá regresó de la cocina con la lasaña y empezó a servir, moviéndose con esa precisión que usa cuando está nerviosa. Nos preocupa que viva solo a su edad, dijo. Y eso de encargarse del café todos los días, ya no es bueno para un hombre de 82 años. Y él ama ese lugar, dije de inmediato. Es donde fue más feliz con la abuela Ruth. Y sí, ya conocemos la historia, interrumpió Bradley, moviendo la mano como si hablara de una leyenda vieja. Pero los recuerdos no pagan cuentas médicas ni casas de retiro. El aire se volvió tenso. ¿Qué estás tratando de decir? Pregunté. Bradley se inclinó hacia mí, emocionado, como si estuviera presentando un proyecto millonario. Estuve revisando cosas. Esa propiedad vale por lo menos $2 millones, quizá más si se desarrolla bien. El abuelo podría venderla, retirarse tranquilo y mudarse a un lugar más apropiado para su edad. ¿Apropiado? Repetí, dejando el tenedor sobre la mesa con un golpe. Ese café es su casa, su historia, su conexión con la abuela. Y Claire, intervino mi papá con ese tono paciente y condescendiente que usaba cuando me quería hacer entender. Sabemos que le tienes cariño, pero hay que ser prácticos. Harold ya no es joven y ese café no deja gran ganancia. ¿Y cómo sabes si es rentable o no? Le solté. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de ustedes pisó ese lugar? El silencio fue la respuesta. Y ese no es el punto, dijo mamá, algo a la defensiva. Lo importante es que tu abuelo necesita a su familia velando por su bienestar. Y eso estoy haciendo, respondí firme. Estoy ahí todos los días. Sé lo mucho que significa ese lugar para él. Bradley sonrió apenas, como quien guarda un as bajo la manga. Sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. De hecho, dijo, ya estuve investigando sus finanzas. ¿Sabías que ha rechazado ofertas de renta durante años? Ese edificio podría generar mucho dinero si se manejara correctamente. Lo miré con rabia contenida. En ese momento entendí que para Bradley no se trataba del abuelo, ni de ayudar. Solo veía números, propiedades y poder. Y yo juré, ahí mismo, que no iba a dejar que se llevara el último pedazo de historia que aún mantenía viva a nuestra familia. ¿Ofertas de renta? Mi voz sonó más aguda de lo que quería. Sí, respondió Bradley, extendiendo unos papeles sobre la mesa como si estuviera en un juicio. Inquilinos comerciales dispuestos a pagar el triple de lo que ese pequeño café genera.
El abuelo Harold está sentado sobre una mina de oro y se niega a aprovecharla. Miré los documentos, sin poder procesar lo que veía. ¿Y ya hablaron de esto con él? No directamente, admitió mi papá. Pensamos que sería mejor si venía de ti, ya que pasas tanto tiempo con él. Y ahí lo entendí todo. Querían usarme. Querían que yo convenciera al abuelo de renunciar a todo lo que amaba, solo porque para ellos tenía más sentido económico. No, dije en voz baja. ¿No qué? Preguntó Bradley, levantando una ceja. No voy a ayudarles a manipularlo para que venda su café. El rostro de Bradley se endureció. ¿Manipular? Claire, estamos hablando de asegurar que tenga el cuidado adecuado en su vejez. ¿Prefieres que termine en un asilo del gobierno por no haber tomado decisiones financieras inteligentes? Prefiero que pase sus últimos años rodeado de lo que ama, le respondí firme, con su familia, no con buitres hablando de dinero. Qué noble, intervino mi mamá con ese tono filoso que usaba cuando quería lastimar. Pero la nobleza no paga cuidados médicos las 24 horas. La cena siguió tensa. Bradley hablaba sin parar, mostrando gráficos, cálculos, folletos de residencias para adultos mayores. Mis padres asentían como si estuvieran en una junta de negocios, soltando frases como es una decisión difícil, pero necesaria. Yo solo picaba mi lasaña, sin hambre, preguntándome en qué momento mi familia se había convertido en un grupo de inversionistas dispuestos a destruir la felicidad del abuelo por dinero. Todo lo que decían sonaba razonable, pero debajo estaba el verdadero mensaje, que los sentimientos del abuelo eran un estorbo para aprovechar una propiedad valiosa. La cuestión es simple, dijo Bradley mientras mamá servía el postre, el abuelo necesita familia que tome decisiones difíciles por él cuando ya no pueda hacerlo. Y él puede decidir por sí mismo, protesté. ¿De verdad? Replicó con su tono de abogado. Tú misma dijiste que ha tenido problemas de salud, que se cansa, que olvida cosas, que ya no maneja el negocio igual. Yo nunca dije que tuviera problemas de memoria. No hacía falta, dijo con una sonrisa cínica. Yo veo las señales cuando lo visito. ¿Cuándo lo visitas? Pregunté con frialdad. Paso de vez en cuando, solo para revisar cómo está, contestó, acomodándose en la silla. Es importante dejar constancia de estas cosas. En ese instante me cayó el 20. No estaban preocupados por él. No se trataba de cuidado ni de amor. Era por la herencia. Estaban preparando el terreno, querían quedar como los hijos responsables que intentaron ayudar al anciano testarudo, y yo era el obstáculo. ¿Alguna vez has sentido, en medio de una conversación, que tu propia familia planea algo que va a destruir a alguien que amas? Es como si te recorriera agua helada por las venas. Peor aún cuando sabes que esperan que tú los ayudes a hacerlo. El martes en la mañana, el abuelo Harold no llegó al café. A las 6:30, ya estaba preocupada. Nunca había faltado sin avisar. Llamé a su celular, pero se fue directo al buzón de voz. Tomé mis llaves y subí las escaleras estrechas hacia su departamento sobre el café, gritando su nombre. Lo encontré tirado en el suelo de su recámara, consciente, pero sin poder levantarse. Su cara estaba pálida, casi gris, y respiraba con dificultad, haciendo ruidos cortos y entrecortados. Y Claire, susurró con voz débil, creo que me está dando un infarto. El camino en la ambulancia fue un torbellino de sirenas, luces rojas y palabras médicas que no entendía. El abuelo Harold me apretaba la mano mientras los paramédicos se movían a su alrededor, y yo solo repetía una y otra vez, como si fuera una oración mágica. Vas a estar bien, abuelo. En la sala de emergencias llamé a mis papás y a Bradley, dejando mensajes desesperados para avisarles en qué hospital estábamos y qué había pasado. Luego me quedé en una de esas sillas duras del área de espera, todavía con el delantal manchado de café, intentando no pensar en lo frágil que se veía acostado en esa camilla de ambulancia. Bradley llegó primero, vestido con su típico traje de abogado y cargando su maletín, como si viniera a una junta y no a ver a su abuelo hospitalizado. ¿Cómo está?, preguntó, sentándose a mi lado. Le están haciendo pruebas. El doctor dijo que sí fue un infarto, pero necesitan ver qué tanto daño le hizo. Bradley asintió y, sin perder tiempo, sacó su celular. Voy a llamar a su médico de cabecera para pedir sus historiales clínicos. ¿Sabes si tiene testamento o algún documento legal preparado? La pregunta me pareció fuera de lugar, hasta cruel. No lo creo, nunca hemos hablado de eso. Bueno, tendremos que hacerlo pronto, dijo con tono práctico. Testamento, poder notarial, directivas médicas, todo lo necesario para protegerlo legalmente.
Mis padres llegaron unos 20 minutos después. Mamá traía el bolso apretado contra el pecho como si fuera un escudo, y papá caminaba incómodo, con esa cara de no saber qué hacer en un hospital. Nos sentamos los cuatro en silencio, hablando de cualquier cosa menos de lo que realmente importaba. Después de lo que se sintió como una eternidad, aunque solo pasaron unos 45 minutos, salió la doctora Rodríguez. Joven, con mirada amable y esa serenidad que solo tienen los médicos que ya han dado todo tipo de noticias. El señor Morrison está estable, dijo, y sentí que por fin podía respirar. ¿Entonces se va a recuperar? Pregunté, casi con miedo. Sí, pero sufrió un infarto moderado. Lo tenemos medicado para mejorar el flujo sanguíneo y evitar complicaciones. ¿Cuál es el pronóstico? Interrumpió Bradley, en su modo abogado de siempre. Con el cuidado adecuado y algunos cambios en su estilo de vida, puede vivir bien muchos años, respondió la doctora. Pero esto debe tomarse como una advertencia. Necesitará monitoreos constantes, tomar sus medicinas a tiempo y hacer algunos ajustes en su rutina diaria. Papá se inclinó hacia adelante. ¿Qué tipo de ajustes? Reducir el estrés, explicó la doctora, hacer menos esfuerzo físico, cuidar más la alimentación, cosas que a veces requieren apoyo familiar o ayuda profesional. Le escuché con el corazón apretado, sabiendo que nada volvería a ser igual. Vi cómo Bradley y mis papás se miraron entre ellos, con esa expresión que decía todo sin palabras. Esa era la oportunidad que estaban esperando. ¿Podemos verlo? Pregunté. Cuando entramos al cuarto, el abuelo Harold se veía más frágil, hundido entre las sábanas del hospital y rodeado de máquinas y tubos. Pero sus ojos seguían brillando, y cuando me vio, logró sonreír débilmente. ¿Cerraste bien el café? Preguntó con voz ronca. Casi se me salen las lágrimas. No te preocupes, abuelo, le dije, dejé todo en orden. Mis papás hicieron los típicos ruidos de preocupación, preguntando cómo se sentía, asegurándole que habían estado muy angustiados. Bradley, en cambio, se quedó de pie al pie de la cama, observando al abuelo con una mirada difícil de descifrar, como si estuviera evaluando algo más que su salud. Y Harold, dijo mi papá con voz medida, la doctora mencionó que vas a tener que hacer algunos cambios en tu estilo de vida. Queremos ayudarte en todo lo que podamos. Agradezco eso, David, respondió el abuelo, con esa dignidad que siempre tenía, pero soy más fuerte de lo que parezco. Y claro que sí, querido, intervino mi mamá con su tono dulce y manipulador, pero tal vez sería bueno empezar a pensar en hacerte la vida más fácil. Menos estrés, menos responsabilidades. Vi cómo el rostro del abuelo se tensó apenas. Sabía perfectamente lo que realmente querían decir. El café me mantiene vivo, dijo con firmeza. Ruth y yo construimos algo especial ahí. No estoy listo para dejarlo. Nadie te está pidiendo que lo dejes, dijo Bradley con su sonrisa de abogado, solo estamos viendo opciones para que disfrutes tu retiro sin la presión de manejar un negocio todos los días. El abuelo me miró directamente. ¿Tú qué opinas, Clare? Todos voltearon a verme. Ese era el momento que mi familia había estado esperando, el examen para saber de qué lado estaba realmente. Sentí la mirada insistente de Bradley, la esperanza silenciosa de mis papás, el peso de la expectativa cayendo sobre mí como una piedra. Yo creo, dije despacio, que deberías hacer lo que te haga feliz. Si el café te da alegría y propósito, eso es lo que importa. Las caras de decepción fueron instantáneas. Bradley endureció la expresión, mamá me miró como si la hubiera traicionado, y papá adoptó su tono de advertencia. Claire, no estás considerando todos los factores. Si los estoy considerando, respondí. Solo me enfoco en el único que realmente importa, lo que mi abuelo quiere. El abuelo me apretó la mano con ternura. Y gracias, cariño. El aire en el cuarto se volvió tan tenso que casi se podía cortar. Mis papás se quedaron unos minutos más fingiendo conversación amable, pero el mensaje era clarísimo, había tomado el lado equivocado, y eso iba a tener consecuencias. Cuando ya nos íbamos, Bradley se acercó un poco más a la cama. Ojalá piense en lo que hablamos, Harold. La familia solo quiere lo mejor para usted. El abuelo asintió lentamente. Lo sé, hijo. Y agradezco tu preocupación. Pero en su voz había algo distinto. No era agradecimiento, ni tampoco acuerdo. Era una advertencia silenciosa. Era esa educación fría y cuidadosa de alguien que ya había detectado una amenaza, y solo estaba ganando tiempo para pensar cómo responder. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Bradley me alcanzó, nuestros papás iban más adelante.
Fue un error, Clare, dijo en voz baja. ¿Qué fue un error? Animarlo a seguir con el café. Le estás alimentando una fantasía que puede terminar dañándolo. Lo único que estoy haciendo es apoyar su derecho a decidir por sí mismo, le respondí. Bradley se detuvo en seco. ¿Decidir por sí mismo? Clare, acaba de tener un infarto. Apenas puede con sus medicinas, mucho menos con un negocio. Y tú lo estás impulsando porque te gusta sentirte necesaria. Sus palabras me cayeron como una bofetada. Eso no es cierto. Ah, no. Replicó con esa voz arrogante de siempre. Has estado jugando a la niñita del café por meses, fingiendo que lo ayudas, cuando en realidad solo estás evitando tu propia vida. Estás tan metida en esa fantasía que no ves lo que de verdad le conviene. ¿Y lo que le conviene es vender todo lo que ama para que tú y mis papás puedan quedarse con la herencia? Bradley me miró con una frialdad que me heló la sangre. Ten cuidado, Clare. Estás empezando a sonar paranoica. Pero sus ojos lo delataron. No era paranoia, era estrategia. Y sin querer, acababa de convertirme en su enemiga. 3 días después, el abuelo Harold volvió del hospital con una bolsa llena de medicinas y una lista de restricciones tan largas que habrían desanimado a cualquiera. Tenía que evitar el estrés, no hacer esfuerzos, ir a revisiones constantes con el cardiólogo. ¿Y qué hizo él? Abrir Golden Mornings a las 5:30 de la mañana, como siempre, y ponerse a preparar café como si nada hubiera pasado. Abuelo, le reclamé al verlo ajustando la máquina de espresso, se supone que debes descansar. Y esto es descansar, me contestó con esa terquedad que claramente heredé de él. Mira, hasta puse un banquito, dijo señalando un taburete detrás de la caja. Al final hicimos un trato, yo haría todo lo pesado, levantar, agacharme, limpiar, y él solo manejaría la caja y supervisaría. No era perfecto, pero así podía seguir haciendo lo que amaba sin arriesgar su salud. Lo que no esperaba era cómo ese cambio iba a transformar nuestras pláticas de la mañana. Una de esas mañanas tranquilas, entre clientes, el abuelo me dijo. Aclare, he estado pensando en lo que tu familia dijo en el hospital. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hay con eso? No están del todo equivocados, admitió. Este lugar requiere mucho trabajo, y yo ya no soy joven. Hizo una pausa, mirándome con seriedad. Pero hay algo que ellos no entienden sobre este edificio, sobre lo que tu abuela y yo construimos aquí. ¿A qué te refieres? Pregunté. El abuelo miró a su alrededor, asegurándose de que nadie escuchara, y sacó un sobremanila de debajo de la caja registradora. Tu abuela era una genia con el dinero, Clare. Mucho más lista de lo que la gente pensaba. Mientras yo me enfocaba en hacer buen café, ella hacía grandes inversiones. Abrió el sobre y me mostró unos documentos que nunca había visto, escrituras, registros bancarios, papeles de inversiones que databan de décadas atrás. El café Golden Mornings no solo era rentable, era muchísimo más. Cuando vendimos las otras sucursales, tu abuela insistió en guardar todas las ganancias en inversiones a largo plazo. No gastarlas. Y en ese momento entendí que mi abuelo no solo estaba aferrado a un negocio, estaba defendiendo el legado que él y mi abuela habían construido juntos. Tu abuela siempre decía que estábamos construyendo algo para el futuro, dijo mi abuelo con una sonrisa nostálgica. Yo miraba los números en los estados de inversión, tratando de procesar lo que veía. Abuelo, estas cantidades son muchísimo más grandes de lo que cualquiera imagina. Exactamente, asintió. Nadie en la familia tiene idea. Me quedé helada. Si esos documentos eran reales, mi abuelo Harold no era el jubilado con pocos recursos que todos creían. Era un hombre con inversiones millonarias, viviendo de manera sencilla y trabajando en su pequeño café como si no tuviera nada. ¿Por qué no le has contado a nadie? Pregunté. Porque el dinero cambia a las personas, Clare, respondió con calma. Mira cómo se están comportando solo por lo que creen que tengo. Imagínate si supieran la verdad. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quieres decir? Tu hermano ha estado haciendo preguntas muy específicas sobre mis finanzas, explicó. Y tus papás no dejan de hablar de asilos y de contratar a alguien que administre mejor mi dinero. Creen que soy un viejo confundido que necesita que lo protejan de sí mismo. Recordé las visitas de Bradley, sus preguntas disfrazadas de preocupación sobre las propiedades, las rentas. Y ellos creen que necesitas un tutor legal, dije en voz baja. Exactamente, confirmó él. Y esas leyes se crean para proteger a la gente, pero también pueden ser usadas por familiares que creen saber mejor.
He visto casos así, hijos adultos que convencen a un juez de que sus padres ya no son capaces de manejar sus asuntos, y les quitan el control de todo por su propio bien. El café, de pronto, me pareció más pequeño, más frágil. ¿Y qué vas a hacer, abuelo? Voy a asegurarme de que mis deseos estén protegidos, pase lo que pase, dijo guardando los documentos en el sobre. Y voy a confiar en la única persona de esta familia que nunca me ha pedido nada. Antes de que pudiera responder, la campanita de la puerta sonó. Era el detective Morrison, con su café negro de siempre. Pero esta vez no traía su actitud relajada. Se acercó con paso firme. Harold, qué gusto verte de pie otra vez. ¿Cómo te sientes? Mejor cada día, gracias, respondió mi abuelo. El detective me miró y luego volvió a mirarlo a él. ¿Puedo hablar contigo un momento? En privado. Se movieron hacia la mesa del rincón y comenzaron a hablar en voz baja. Yo traté de concentrarme en limpiar la máquina de espresso, pero sus expresiones eran serias, casi urgentes. El detective tomaba notas en una libreta, y el abuelo hablaba con una intensidad que pocas veces le había visto. Después de unos 10 minutos, se dieron la mano. El detective se acercó al mostrador para pagar su café. ¿Todo bien? Le pregunté con curiosidad. Solo poniéndome al día con un viejo amigo, respondió con una ligera sonrisa, pero su mirada tenía algo más. Una advertencia silenciosa. Cuídate mucho, Clare, me dijo el detective antes de irse, y mantén los ojos bien abiertos. Cuando la puerta se cerró detrás de él, mi abuelo regresó a su banquito detrás de la caja. Se veía cansado, pero con una determinación que no le había visto en días. ¿De qué se trató eso? Le pregunté. Seguro, respondió con calma. Pero del tipo que protege contra algo más que incendios o robos. El resto de la mañana pasó tranquila, aunque no podía quitarme de encima la sensación de que algo se movía a nuestro alrededor, como si otras personas estuvieran tomando decisiones por nosotros. Durante la hora tranquila del almuerzo, mi abuelo sacó una tarjeta de presentación y me la entregó. Necesito que llames a este abogado y hagas una cita para la próxima semana. Dile que Harold Morrison te envía, y que es urgente. Leí el nombre en la tarjeta, Margaret Chen, abogada en planificación patrimonial. Abuelo, ¿qué está pasando? Pregunté con el corazón acelerado. Estoy asegurándome de que, cuando ya no esté, la persona correcta herede lo que Ruth y yo construimos juntos, dijo mirándome a los ojos. La persona que ama este lugar por lo que es, no por lo que vale. En ese momento sonó mi celular. Era un mensaje de Bradley, almuerzo mañana. Necesitamos hablar del plan de cuidados de abuelo. Miré la pantalla y luego la tarjeta en mis manos. Ahí lo entendí. Esto era una carrera. Mi familia planeaba una cosa, y mi abuelo otra completamente distinta. Solo uno de los dos planes iba a ganar. La oficina de Margaret Chen era todo lo contrario al despacho de mi hermano. Cálida, con fotos familiares sobre el escritorio y sillones cómodos que no daban miedo. Margaret escuchó con atención mientras mi abuelo le contaba su situación, tomando notas de vez en cuando. Entonces quiere asegurarse de que su patrimonio pase a su nieta, aunque otros familiares intenten impugnarlo, ¿correcto? Resumió ella. Más que eso, respondió mi abuelo. Quiero asegurarme de que Clare tenga los medios para defenderse si ellos la atacan legalmente, y que no cargue con la culpa por hacerlo. La abogada me miró directo a los ojos. Clare, ¿entiendes lo que tu abuelo está planeando? Miré a mi abuelo y luego a ella. Creo que sí, pero necesito saber la verdad. ¿De verdad cree que mi familia va a tratar de impugnar sus decisiones? Por lo que he visto y escuchado, dijo mi abuelo con tristeza, sí. Ya empezaron a insinuar que no soy capaz de manejar mis propios asuntos. Margaret Chen asintió con seriedad. Lamentablemente, eso es muy común. Los hijos adultos suelen convencerse de que están protegiendo a sus padres, cuando en realidad solo están protegiendo sus propios intereses. Nos explicó todas las opciones, un testamento sólido, un fideicomiso que transferiría los bienes de inmediato al morir, y directrices médicas que dejarían claro lo que él deseaba. Lo más importante, dijo, era dejar constancia de su lucidez mental actual. Necesitaremos testigos que puedan declarar que usted está en pleno uso de sus facultades, añadió la abogada. Personas que lo vean con frecuencia y puedan hablar de su claridad mental. El detective Morrison ha estado tomando notas de nuestras conversaciones, dijo mi abuelo. Él ha visto cómo se comportan Bradley y mi yerno cuando vienen al café. Excelente, respondió Margaret, anotando.
Los oficiales de policía son testigos muy creíbles en casos de competencia mental. Durante la siguiente hora revisamos cada detalle de los deseos de mi abuelo. El edificio y el negocio del café serían para mí, junto con las inversiones que asegurarían su mantenimiento, y, tal vez, su expansión. Había disposiciones específicas para mis papás, lo suficiente para ser generoso, pero no tanto como para volverlos ricos. Bradley, en cambio, recibiría exactamente $1, y una carta escrita a mano explicando por qué. Margaret Chen me explicó que esa nota era muy importante. Demuestra que no fue un descuido, dijo, sino una decisión consciente basada en su comportamiento. Antes de irnos, me entregó una carpeta gruesa. Aquí están las copias de todo, me dijo con seriedad. Guárdalas en un lugar seguro, donde tu familia no pueda acceder a ellas. Hizo una pausa, me miró directo a los ojos y añadió. Prepárate, Clare. Esto puede ponerse feo. Cuando la gente descubre que no va a heredar lo que esperaba, suele ponerse muy creativa para impugnar un testamento. El camino de regreso al café fue silencioso. Se notaba que mi abuelo estaba agotado, no físicamente, sino por el peso emocional de planear su propia muerte. ¿Y crees que estoy siendo injusto? Me preguntó en voz baja cuando estacioné detrás del edificio. Y creo que estás siendo realista, le respondí. Ellos ya te mostraron quiénes son. Suspiró y miró por la ventana. Me parte el corazón, ¿sabes? Amo a tus padres, y a pesar de todo, también a Bradley. Pero amar no significa permitir que destruyan lo que Ruth y yo construimos con tanto esfuerzo. Esa misma noche llamé a la abogada que Margaret me había recomendado para representarme a mí, por si mi familia intentaba impugnar el testamento. La conversación fue dura. Los juicios por herencias pueden durar años, me advirtió. Son caros, agotadores y casi siempre rompen las familias para siempre. ¿Estás preparada para eso? Pensé en las miradas de Bradley, en sus sonrisas arrogantes, en la forma en que mis padres hablaban del abuelo como si fuera un estorbo, en cómo todos esperaban que yo los ayudara a manipularlo. Estoy preparada para cumplir los deseos de mi abuelo, le respondí firmemente. Apenas colgué, mi teléfono volvió a sonar. Era Bradley. Clare, tenemos que hablar mañana. Almuerzo, el restaurante cerca de tu departamento. Es sobre el cuidado futuro de abuelo. ¿Y qué tiene su cuidado? Pregunté, pero él siguió hablando. Te explico mañana. Pero, Clare, esto es serio. Hemos estado consultando con especialistas en cuidado de ancianos y hay cosas que necesitas entender sobre su condición. Colgó antes de que pudiera decir algo. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón apretado, preguntándome con qué especialistas habrían hablado, y qué diagnósticos se habían inventado esta vez. Esa noche casi no dormí. Tenía la cabeza llena de advertencias, la de Margaret Chen, diciendo que las disputas familiares se ponen feas, la del detective Morrison, diciéndome que mantuviera los ojos abiertos. Pensé en la carpeta de documentos que escondí en mi departamento, en aquella cena donde mi propia familia me pidió ayudarles a manipular a un hombre que amaba más su café que cualquier fortuna. Y recordé la pregunta de mi abuelo, ¿crees que estoy siendo injusto? La respuesta seguía siendo no. Pero entendí que justo y fácil no eran lo mismo. Y algo dentro de mí me dijo que la parte fácil de esta historia acababa de terminar. A la mañana siguiente, cuando abrí Golden Mornings, noté algo diferente en mi abuelo. Se veía más despierto, más firme, más decidido que nunca. Mi abuelo se movía por el café con una energía diferente, como si estuviera preparándose para algo grande. Acomodaba las sillas, enderezaba las fotos en la pared, limpiaba el mostrador con una calma concentrada. ¿Día importante? Le pregunté sonriendo. En cierto modo, respondió sin levantar la vista. Hoy empezamos a defendernos. Estaba a punto de preguntarle qué quería decir cuando sonó la campanita de la puerta. Pero no eran nuestros clientes de siempre. Entraron dos personas con trajes caros, una mujer con un maletín y un hombre con una carpeta oficial. ¿El señor Harold Morrison? Preguntó la mujer. Así es, contestó mi abuelo. Soy la doctora Sarah Williams, y él es el señor James Parker, del Departamento de Protección para Adultos Mayores. Hemos recibido reportes sobre su bienestar y su capacidad para vivir de forma independiente. Sentí cómo se me helaba la sangre. Lo habían hecho. Habían dado el primer paso. La guerra por la vida de mi abuelo había comenzado. La doctora Williams abrió su maletín con la práctica frialdad de alguien que hace esto todos los días. Señor Morrison, dijo,
Estamos aquí para realizar una evaluación de bienestar basada en preocupaciones expresadas por su familia respecto a su salud mental y su forma de vida. Observé atentamente a mi abuelo. Pero en lugar del miedo o la confusión que mi familia seguramente esperaba, vi algo muy distinto: serenidad. Preparación. Por supuesto, respondió amablemente. Aunque debo mencionar que mi abogada me advirtió que esto podía suceder. Su nombre es Margaret Chen, pueden verificarlo si lo desean. El trabajador social, el señor Parker, levantó la vista sorprendido. ¿Tiene representación legal? Un hombre de mi edad sería muy tonto si no protegiera sus propios intereses, ¿no cree? Contestó con una sonrisa tranquila. Especialmente cuando algunos familiares han hecho preguntas bastante curiosas sobre mis finanzas y han insinuado que ya no soy capaz de manejar mis propios asuntos. La doctora Williams encendió su tableta. Necesitaremos hacerle algunas pruebas cognitivas y hablar sobre su rutina diaria. ¿Podría decirme qué día es hoy? Durante los siguientes 30 minutos, mi abuelo respondió cada pregunta con una precisión impresionante: fecha, hora, nombre del presidente, operaciones matemáticas, pruebas de memoria. Todo con una claridad que dejaba en ridículo las sospechas. También explicó su rutina diaria, los horarios de sus medicamentos y cómo manejaba el café con la disciplina de alguien mucho más joven. ¿Y usted administra este lugar solo?, preguntó la doctora. Con ayuda de mi nieta, que trabaja aquí por voluntad propia porque le importa mantener viva nuestra historia familiar. Entiendo. Aunque su familia mencionó que quizá Clare lo está influenciando o manipulando. Mi abuelo soltó una ligera risa. Doctora, en 6 meses que Clare lleva ayudándome, jamás me ha pedido dinero, ni me ha sugerido cambiar mi testamento, ni me ha presionado para tomar decisiones financieras. ¿Podrían decir lo mismo los familiares que iniciaron esta evaluación? El señor Parker se removió incómodo. Señor, solo seguimos el protocolo. Por supuesto, dijo mi abuelo con voz amable. Y aprecio su labor protegiendo a los adultos mayores. Pero me gustaría saber exactamente qué preocupaciones fueron reportadas, y por quién. La doctora revisó sus notas. El informe indica que ha mostrado confusión, ha tomado decisiones financieras inadecuadas y podría estar siendo explotado por alguien con acceso a su negocio. Mi abuelo arqueó una ceja. Interesante. ¿Y podrían decirme cuándo se hicieron esas observaciones y quién las hizo? El silencio se volvió pesado. Los dos funcionarios se miraron entre sí, dándose cuenta de que la información que traían era, como mucho, de segunda mano. Tendremos que entrevistar a otras personas, dijo finalmente la doctora Williams. Mi abuelo asintió despacio, con una media sonrisa. Y yo, en silencio, entendí que él había estado listo para este momento desde mucho antes que todos los demás. Incluyendo a tu nieta, dijo la doctora. Mi abuelo se acomodó en su silla y respondió con una calma tan firme que me dio orgullo. Y Clara ha estado cuidando este negocio y de mí durante meses, sin recibir un solo peso a cambio. Si eso es explotación, entonces he sido la víctima más afortunada de la historia, dijo con una media sonrisa. Cuando se fueron, prometiendo volver con más preguntas, nos quedamos en silencio, procesando todo. ¿Cómo supiste que esto iba a pasar? Le pregunté. El detective Morrison me avisó. Parece que tu hermano ha estado preguntando por aquí, tratando de armar un caso sobre que estoy perdiendo la cabeza. En ese momento, mi celular vibró. Bradley, se cancela la comida. Emergencia familiar. Te llamo luego. Le mostré el mensaje a mi abuelo. Ya sabe que la evaluación no salió como él esperaba, dijo. Luego suspiró. Esto apenas comienza, Clare. Van a intentar otras cosas. Y tenía razón. Los días siguientes, su estrategia se volvió clara. Mi mamá empezó a llamar todos los días al café, con la excusa de checar cómo estaba el abuelo, pero en realidad hacía preguntas con doble intención: si dormía bien, si recordaba pagar las cuentas, si se confundía con las órdenes. Mi papá también apareció, trayendo folletos de residencias para adultos mayores. Ahí estaría más cómodo, Harold, decía con voz melosa. Con enfermeras, comida caliente, sin preocupaciones. Y luego vino Bradley, directo al ataque. Llegó el jueves por la tarde, trajeado, con su maletín repleto de papeles, y una sonrisa de esas que parecen amables pero esconden veneno. Y Harold empezó, sentándose como si estuviera en una junta de negocios. He estado revisando tus opciones financieras y legales. Encontré algunas lagunas preocupantes. Mi abuelo levantó la vista de la cafetera. ¿Lagunas? ¿De qué tipo?
Por ejemplo, no tienes a nadie designado con poder notarial. Si te pasa algo, nadie tendría autoridad legal para manejar tus asuntos. Ya veo, dijo mi abuelo con tono tranquilo. ¿Y tú te estás ofreciendo para eso, supongo? Bradley sonrió. Tiene sentido que alguien con conocimiento legal lo maneje. Preparé unos documentos que me darían poder limitado para decisiones médicas y financieras si tú llegaras a incapacitarte. Yo lo miré horrorizada. Era una trampa disfrazada de ayuda. Quería que mi abuelo firmara su propia rendición. Muy considerado de tu parte, respondió el abuelo con calma. Pero creo que será mejor que mi abogada revise cualquier documento antes de que yo firme algo. Margaret Chen es muy cuidadosa con esos temas. El rostro de Bradley se tensó apenas un poco. Y claro, aunque debo decir que Margaret Chen no es realmente experta en leyes para adultos mayores. Tal vez deberías consultar a alguien con más experiencia específica. Mi abuelo, sin levantar la vista de la cafetera, respondió con una sonrisa helada. Curioso que digas eso. Margaret Chen lleva 15 años practicando derecho de adultos mayores. Ha ganado varios casos protegiendo a clientes de la explotación familiar. Hice mi tarea muy bien, Bradley. El ambiente en el café se volvió pesado, casi frío. Bradley se dio cuenta de que había subestimado a su oponente. Y Harold, solo espero que no te estén influenciando personas que no buscan lo mejor para ti, dijo intentando sonar preocupado. Mi abuelo se giró despacio, mirándolo directo a los ojos. ¿Te refieres a familiares que quieren que firme documentos para entregarles el control de mis bienes? Preguntó con voz firme. Ya no sonaba amable. Sonaba como un hombre que sabía exactamente quién estaba de su lado, y quién no. Bradley, dijo mi abuelo con voz firme pero triste, te conozco desde que tenías 5 años. Te vi crecer, te apoyé en tus estudios, celebré tus logros, pero lo que estás haciendo ahora no es amor, es avaricia. Bradley se puso de pie, rojo de coraje. Eso no es justo, replicó. Estamos preocupados por ti. Oh no, Bradley, respondió el abuelo, mirándolo directo a los ojos. Estás preocupado por la herencia. Y eso no es lo mismo. Bradley apretó los labios. Su máscara de hijo preocupado se rompió en un segundo. Muy bien, dijo con tono frío. Pero quiero que sepas algo, si sigues por este camino, si sigues escuchando a personas que claramente te están manipulando, esta familia hará lo que sea necesario para protegerte de tus malas decisiones. ¿Eso fue una amenaza? Preguntó mi abuelo con calma. Es una promesa, respondió Bradley, recogiendo sus papeles antes de salir del café sin mirar atrás. La campanita de la puerta sonó fuerte, como si cerrara algo más que una simple visita. Mi abuelo respiró hondo y volvió a preparar café. Bueno, dijo con una serenidad que me rompió el alma, ahora ya sabemos exactamente dónde estamos parados. Esa noche, la abogada Margaret Chen llamó. Recibí la notificación, dijo con tono serio. Tu familia presentó una petición para una audiencia de competencia mental. Alegan que tu abuelo está siendo explotado financieramente y necesita un tutor legal designado por la corte. Sentí que el estómago se me caía. ¿Cuándo será eso? Pregunté. En 2 semanas, respondió. Pero Clare, necesito que entiendas algo. Este tipo de casos muchas veces se ganan incluso cuando la persona mayor está completamente lúcida. Los jueces suelen irse por el lado seguro cuando la familia muestra preocupación. ¿Qué significa eso? Pregunté con miedo. Significa que debemos estar preparados para la posibilidad de que tu abuelo pierda el control legal sobre su propia vida, dijo ella con pesar. Esa noche no dormí. Pensaba una y otra vez en la pregunta de mi abuelo, ¿crees que estoy siendo injusto? No, no lo era. Pero sabía que lo que venía no iba a ser fácil. El día de la audiencia llegó. Martes por la mañana. Tribunal familiar. El lugar olía a cloro barato y a sueños rotos. Mi abuelo se sentó al lado de Margaret Chen, en la mesa de los acusados. Y sí, eso era exactamente lo que parecía, un juicio por el crimen de amar a su nieta y querer conservar su independencia. Al otro lado, estaba Bradley, impecable, acompañado de su abogada, Patricia Hawthorne, una mujer elegante, con mirada filosa y voz de hielo. Detrás de ellos, mis padres parecían incómodos pero decididos, como personas que se convencen de que están haciendo lo correcto, aunque en el fondo saben que no. El juez Morrison, sin parentesco con el detective, era un hombre de unos 60 años, con el rostro cansado de haber visto 1000 veces la misma historia, familias disfrazando la ambición de preocupación.
Y este caso es una petición de tutela legal para el señor Harold Morrison, empezó el juez, presentada por familiares que alegan preocupación por su capacidad mental y por una posible explotación económica. La abogada Hawthorne fue la primera en hablar. Su señoría, los peticionarios aman profundamente al señor Morrison, pero han notado cambios preocupantes en su comportamiento y juicio. Ha sido manipulado para tomar decisiones que no son de su conveniencia, como rechazar oportunidades rentables y permitir que una persona sin formación administre sus finanzas. Presentó todo su argumento con precisión quirúrgica. El ataque al corazón, prueba de su salud frágil. Su negativa a considerar un asilo, muestra de mal juicio. Su confianza en mí, evidencia de capacidad disminuida. Hasta presentó una evaluación psicológica de un doctor que lo entrevistó por apenas media hora y concluyó que mostraba signos leves de deterioro cognitivo. Además, continuó, el señor Morrison ha realizado cambios recientes en su testamento que inexplicablemente benefician a una sola nieta, excluyendo a otros miembros de la familia que solo buscan su bienestar. Cuando llegó el turno de Margaret Chen, se levantó con esa calma de quien sabe que está lista para pelear. Su señoría, dijo, este es exactamente el tipo de caso que las leyes de protección a los adultos mayores intentan evitar. Hijos y nietos que se convencen de que el amor justifica la manipulación legal. Llamó a su primer testigo, el detective Morrison. Él testificó sobre sus visitas al café, su relación con mi abuelo y como había visto, con sus propios ojos, quien realmente intentaba manipular a quién. En mi experiencia, dijo el detective con voz firme, la gente que de verdad se preocupa por un adulto mayor no empieza intentando quedarse con el control de sus bienes. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta el juez levantó la vista. Por primera vez, parecía que alguien veía la verdad. Empiezan pasando tiempo con ellos, conociendo lo que realmente quieren, apoyando su independencia, eso es lo que hace a alguien que de verdad se preocupa. Luego habló la doctora Williams, de Servicios de Protección para Adultos, y su testimonio fue un golpe directo al caso de mi familia. El señor Morrison mostró total claridad mental durante nuestra evaluación, dijo con voz firme. Sus respuestas fueron precisas, su razonamiento lógico, y su entendimiento de su situación, impresionante. No encontré ningún signo de deterioro cognitivo ni de manipulación. Pero el testimonio que realmente conmovió a todos fue el de la señora Patterson, una clienta fiel del café Golden Mornings. Harold está más lúcido que cualquiera, declaró sin titubear. Se acuerda de mi pedido de café, pregunta por mis nietos por nombre, y siempre da los mejores consejos, ya sea sobre dinero o sobre la vida. Mientras tanto, su hijo y su nieto lo tratan como si fuera un viejito perdido que ya no puede ni amarrarse los zapatos. Es una vergüenza. Cuando el abuelo Harold subió al estrado, todos guardaron silencio. Se veía tranquilo, pero con esa autoridad que solo da a la vida bien vivida. Señor juez, comenzó, llevo 82 años manejando mis propios asuntos. Construí un negocio, crié una familia, y trabajé toda mi vida para tener lo que tengo. Lo único que ha cambiado es que algunos familiares se dieron cuenta de que tal vez deje mi dinero a quien realmente me ha demostrado cariño, no a quienes me ven como su plan de retiro. El juez se inclinó hacia adelante. ¿Puede explicar por qué cambió su testamento recientemente? Claro, respondió él sin dudar. Mi nieta Clare lleva 6 meses cuidándome y ayudándome en el café sin pedirme nada a cambio. Llega cada mañana, me apoya en lo que ya me cuesta trabajo, y trata mi negocio con respeto y amor. En cambio, otros familiares pasaron esos mismos 6 meses intentando convencerme de que estoy loco, solo para poder vender mi café y meterme a un asilo. Señaló a Bradley y a mis padres. Ellos le llaman amor, pero el amor no se demuestra mintiendo a los servicios sociales ni contratando abogados para quitarme mis derechos. El amor verdadero respeta las decisiones, aunque no sean convenientes económicamente. La abogada Hawthorne trató de hacerlo tropezar en el interrogatorio, pero el abuelo no se dejó. Respondió con calma, recordando detalles financieros al pie de la letra y explicando con claridad cada una de sus decisiones. Señor Morrison, dijo ella al final, ¿no le parece preocupante que le deje la mayoría de su herencia a alguien que trabaja para usted? ¿No cree que hay un conflicto de intereses? El abuelo sonrió ligeramente. Clare no trabaja para mí. Trabaja conmigo, por decisión propia, sin recibir salario, porque ama lo que hemos construido juntos. Si eso es un conflicto de interés, entonces todos los padres que dejan algo a sus hijos amorosos también estarían cometiendo un error financiero. El juez pidió un receso. Esperamos en el pasillo, con el corazón en un hilo. Bradley caminaba de un lado a otro cerca de la ventana, discutiendo en voz baja con su abogada. El silencio pesaba. Nadie sabía qué pasaría,
pero todos sentíamos que algo estaba por cambiar para siempre. Mis papás estaban sentados muy tiesos en una banca, con la mirada perdida, como si por fin se dieran cuenta del enorme error que habían cometido. ¿Cómo crees que nos fue? Y le pregunté a Margaret Chen. Mejor de lo esperado, respondió con calma. Desde el principio el juez Morrison se notó escéptico con las acusaciones de tu familia. Pero ya sabes, nunca se puede estar completamente segura de cómo van a salir estas cosas. Cuando volvimos a la sala, el juez tenía el rostro serio, casi impenetrable. Después de revisar todos los testimonios y las pruebas, dijo con voz firme, este tribunal no encuentra razón alguna para nombrar un tutor legal para el señor Harold Morrison. El señor Morrison demostró plena capacidad mental y un juicio sólido en todas sus decisiones. Esta petición parece estar motivada más por expectativas económicas de ciertos familiares que por una verdadera preocupación por su bienestar. El alivio fue tan grande que apenas pude respirar. El abuelo Harold me apretó la mano con fuerza, y vi lágrimas en sus ojos. El juez continuó. Además, este tribunal está preocupado por la aparente coordinación entre familiares para presentar al señor Morrison como incompetente, cuando las pruebas demuestran lo contrario. Este tipo de acciones pueden considerarse abuso hacia un adulto mayor según la ley estatal. Bradley se puso pálido. Mis padres parecían a punto de desmayarse. Señor Morrison, usted es libre de seguir administrando sus asuntos sin ninguna interferencia, concluyó el juez. Y se dejará constancia de que cualquier futura petición sobre su capacidad mental será vista con extrema desconfianza. Salir de ese juzgado se sintió como una victoria, pero una victoria vacía. Ganamos la batalla legal, sí, pero perdimos a la familia en el proceso. En el estacionamiento, mis padres se acercaron despacio. Y Harold, dijo mi papá con voz temblorosa. Nunca quisimos que esto llegara tan lejos. Pero llegó, David, respondió el abuelo con firmeza. Intentaron declararme incapaz solo porque no les gustaban mis decisiones. Mi mamá lloraba. Solo estábamos preocupados por ti. No, interrumpió él, estaban preocupados por la herencia. Y eso no es lo mismo. Bradley se mantuvo alejado, con el rostro endurecido por la rabia. Había perdido algo más que un caso, había perdido el futuro que creía asegurado. Esto no ha terminado, dijo en voz baja al pasar junto a nosotros. ¿Y si terminó?, le respondió el abuelo. Al menos para ti, esto terminó por completo. Esa noche, de regreso en el café Golden Mornings, el abuelo y yo nos sentamos en nuestra mesa de siempre, compartiendo un pedazo de pay de manzana. ¿Te arrepientes de algo?, le pregunté en voz baja. De haber perdido a la familia por esto. No perdí a mi familia, Clare, dijo él, moviendo lentamente su café. Solo descubrí que nunca tuve la familia que creía tener. Pero aún te tengo a ti, y eso basta. No lo sabía entonces, pero esa sería nuestra última noche tranquila juntos. 3 semanas después de la audiencia, el abuelo Harold no despertó. Lo encontré en su cama, sereno, con sus frascos de medicina acomodados y una carta con mi nombre sobre el buró. El doctor dijo que su corazón simplemente se detuvo mientras dormía, la forma más suave de partir para alguien que había luchado tanto por vivir a su manera. Aún así, la bondad del final no borró la tristeza. Me senté en el pequeño departamento sobre el café donde pasó sus últimos años y lloré, por todo lo que perdimos, y por todo lo que nunca llegamos a tener. Su carta era corta, pero muy clara. Clare, cuando leas esto, la segunda parte de esta batalla ya habrá comenzado. Mi testamento es sólido, pero eso no los detendrá de intentarlo. Usa los recursos que te dejé para defenderte bien. El café es tuyo, pero más importante aún, la libertad de decidir tu propio camino también lo es. No dejes que nadie te la quite. Con amor, tu abuelo Harold. El funeral fue tenso, silencioso, casi incómodo. Mi familia asistió, por supuesto, pero se sentaron hasta atrás de la pequeña capilla. Yo me quedé en la primera fila, junto a la señora Patterson, el detective Morrison y las personas que de verdad conocieron y quisieron a mi abuelo Harold. El pastor habló de un hombre que construyó algo hermoso junto a su esposa y que tuvo el valor de protegerlo, incluso de su propia familia. Durante toda la ceremonia, sentí las miradas de mis padres y de Bradley clavadas en mi espalda. No dijeron una sola palabra, pero yo sabía que estaban planeando algo. Podía sentirlo. La lectura del testamento se programó para la semana siguiente. Margaret Chen insistió en hacerla en su oficina, un lugar neutral donde mi familia no pudiera manipular el ambiente. Cuando llegó el martes, nos reunimos todos en su sala de juntas, como 2 bandos listos para ir a la guerra. Margaret empezó con tono profesional.
Estamos aquí para la lectura del testamento de Harold Morrison, debidamente firmado, testificado y notariado. Primero vinieron los legados pequeños. Y $10,000 para la señora Patterson y otros 10,000 para el detective Morrison, en agradecimiento por su amistad y lealtad. Luego, $50,000 para mis padres, en reconocimiento por haber criado a Clare para que se convirtiera en la persona que merece esta herencia. Y después llegó la parte de Bradley. A mi nieto, Bradley Morrison, le dejo la cantidad de $1 y este mensaje. Tuviste todas las oportunidades para ganarte mi respeto y mi confianza. En cambio, elegiste la avaricia sobre el amor, la manipulación sobre la honestidad. Espero que algún día entiendas la diferencia. Bradley se puso rojo, luego pálido, y otra vez rojo. «Que esto es una locura», gritó. Claramente no estaba en su sano juicio cuando escribió esto. «Señor Morrison», respondió Margaret Chen con calma, «hace apenas 3 semanas un juez dictaminó que su abuelo estaba completamente lúcido y mentalmente competente. ¿Quiere impugnar esa decisión?». El silencio se hizo pesado en la habitación. Entonces Margaret continuó leyendo. Que el edificio del café, el negocio y las inversiones, con un valor aproximado de $6 millones, pasan a ser propiedad de Clare Morrison, junto con la casa familiar junto al lago, la cual muchos pensaban que había sido vendida hace años. Además, Harold Morrison ha creado un fideicomiso de $1 millón destinado exclusivamente a defender este testamento de cualquier impugnación legal. Clare Morrison no deberá escatimar en gastos para proteger su herencia de familiares que creen merecer lo que nunca ganaron. El lugar estalló en gritos. Mis padres exigían saber cómo había juntado tanto dinero sin contárselo a nadie. Bradley amenazaba con demandar y me acusaba de haber manipulado a un anciano vulnerable. Yo me quedé callada, recordando las palabras del abuelo, gracia bajo presión, Clare. Siempre. Cuando por fin se callaron, los miré uno por uno. ¿Ya terminaron?, pregunté con voz tranquila. Clare, dijo mi mamá entre lágrimas. No puedes creer que esto sea lo que Harold realmente quería. Está dividiendo a la familia. La miré en silencio. Por primera vez, entendí que el abuelo no había dividido nada. Solo había mostrado quiénes éramos realmente. Mamá, la familia se dividió sola, dije con calma. El abuelo Harold solo reconoció lo que ya estaba pasando. Mi papá se inclinó hacia adelante, desesperado. Aclare, piensa con la cabeza fría. No puedes manejar todo esto tú sola. Necesitas el apoyo de la familia, una guía financiera. ¿La misma familia que trató de declararlo incompetente?, lo interrumpí. Me sorprendió lo tranquila que sonaba mi voz. Papá, no necesito su guía financiera. Lo único que necesito es que respeten las decisiones del hombre al que dicen amar. Bradley perdió el control. De esto es absurdo. Manipulaste a un viejo enfermo para que cambiara su testamento. Voy a impugnarlo y voy a demostrar que lo obligaste. ¿Y con qué pruebas?, le pregunté sin alterarme. El tribunal ya determinó que estaba completamente lúcido. El detective Morrison documentó tus intentos de manipularlo. La doctora Williams testificó que no tenía ningún deterioro mental. Entonces dime, ¿qué exactamente vas a impugnar? Margaret Chen intervino con voz firme. Señor Bradley Morrison, debo informarle que impugnar este testamento sería costoso, largo y con muy pocas posibilidades de éxito. Su abuelo previó que usted intentaría esto, y se preparó. Le entregó una carpeta gruesa. Aquí hay declaraciones de 12 testigos que trataban con él a diario, estados de cuenta bancarios que demuestran que manejaba su dinero con total competencia, historiales médicos que confirman su lucidez. Y grabaciones de conversaciones donde usted y sus padres discutían estrategias para convencerlo de vender su propiedad. El rostro de Bradley se volvió gris. ¿Y grabaciones?, susurró. Su abuelo era más hábil con la tecnología de lo que imaginaba, explicó Margaret con calma. Instaló un sistema de seguridad en el café después de que usted empezó a visitarlo con tanta frecuencia. Todo está grabado, todo es perfectamente legal y puede presentarse ante el juez. Bradley se desplomó en su silla, como si le hubieran quitado el aire. Mis padres se veían destrozados, no solo por el dinero perdido, sino por darse cuenta de que sus propias palabras los habían traicionado. Que sus verdaderas intenciones habían quedado al descubierto. ¿Por qué haría esto?, susurró mi mamá, llorando. ¿Por qué nos haría algo así? Y él no les hizo nada, respondí despacio. Solo tomó decisiones sobre su vida y su dinero. El hecho de que esas decisiones no los favorezcan no las hace incorrectas.
Mi familia salió del despacho en silencio, derrotada. No sentí victoria. Sentí tristeza. Habíamos ganado la batalla, pero perdido la ilusión de ser una familia unida. Sin embargo, también gané algo mucho más grande, la libertad. La libertad de construir mi vida rodeada de personas que me quisieran por quien soy, no por lo que puedo darles. Margaret Chen me entregó las llaves del café, de la casa, de todo lo que mi abuelo había creado con tanto esfuerzo. ¿Qué vas a hacer ahora, Clare?, preguntó. Pensé en los planes que había tenido miedo de compartir, en los sueños que había escondido mientras todos me trataban como su sirvienta. Sonreí. Voy a construir algo hermoso, le dije. Algo que haría sentir orgullosos a mis abuelos. Por primera vez en mi vida, tenía los medios para hacerlo realidad. 6 meses después de heredar el legado del abuelo Harold, aprendí algo importante. Tener dinero no resuelve todos los problemas, solo te da problemas de mejor calidad. Como descubrir que el pequeño café de la esquina venía con bienes raíces comerciales valuados en $4 millones, o que las inversiones incluían acciones en empresas de las que nunca había oído hablar, pero de las que resultaba ser dueña en parte. La sorpresa más grande llegó cuando fui a conocer la famosa Casa del Lago, esa que todos en la familia juraban que ya se había vendido. Pero no era solo una casa, era un pequeño paraíso escondido. Eran 23 acres completos frente al lago, con la casa original de campo, una cabañita para invitados y tanto terreno que parecía no tener fin. Entre los papeles viejos encontré los planos de expansión, dibujados con la letra cuidadosa de mi abuela Ruth. Margaret Chen me explicó mientras me mostraba los documentos. Tu abuela quería convertir este lugar en un centro de retiro, un espacio donde las familias pudieran reconectarse, donde la gente aprendiera a cocinar, a sembrar, a disfrutar lo simple. Y mientras leía las notas de Ruth, sentí como si me estuviera hablando desde el cielo. Todo lo que ella soñó era exactamente lo que yo quería hacer con la marca Golden Mornings, crear lugares donde la gente se sintiera querida, escuchada, y parte de algo más grande. El café, que había reabierto 3 meses atrás, era prueba viva de eso. Conservé todo lo que lo hacía especial, la esquina donde mis abuelos tuvieron su primera cita, las sillas desiguales que daban ese toque de hogar, y ese ambiente cálido que convertía desconocidos en amigos. Pero también lo modernicé, nuevos equipos profesionales, un menú más grande con las recetas originales de Ruth, y una atmósfera entre nostálgica y fresca. Abrí una cuenta de Instagram solo como experimento, pero creció como no imaginé. 40.000 seguidores que llegaban por el café, pero se quedaban por las historias. Ahí compartía frases de mi abuelo Harold, recetas de mi abuela y los pequeños retos de reconstruir algo con amor. La respuesta fue abrumadora. La gente buscaba eso, pertenecer, sentirse parte de una comunidad real en un mundo cada vez más frío y distante. Y lo más bonito fue que yo también cambié. Ya no me escondía detrás del mostrador con vergüenza. Caminaba entre las mesas con seguridad, saludando a cada cliente por su nombre, sabiendo que le gustaba, que estaba viviendo. Había contratado a 2 empleados de medio tiempo que entendían que Golden Mornings no era solo un trabajo, sino una misión, hacer que cada persona se sintiera en casa. Esa mañana, mi asistente, Clara Sara Martínez, se acercó con esa cara que uno solo pone cuando trae noticias fuertes. Hay alguien que quiere verte, me dijo. Dice que es tu hermano. Volteé hacia las ventanas y lo vi. Bradley. Caminando nervioso en la banqueta, más delgado, con el cabello despeinado y el traje caro que ya no le quedaba igual. No era el mismo hombre arrogante que había intentado controlar todo. Déjalo pasar, le dije. Bradley entró al café mirando todo con curiosidad, como si estuviera en un lugar donde ya no pertenecía. Observó a la gente riendo, el ambiente animado, y se notaba que no entendía cómo había cambiado tanto ese mundo que antes despreciaba. Te ves exitosa, dijo finalmente. Lo soy, respondí con calma. ¿Qué necesitas, Bradley? Se movió incómodo, evitando mi mirada. Quería hablar contigo, en privado. Lo guié a la esquina donde solía sentarme con el abuelo Harold al final del día. Bradley se sentó frente a mí, y por un segundo vi al hermano que alguna vez fue amable, el que me enseñó a andar en bici y me cuidaba cuando era niña. Cometí errores, dijo sin rodeos. Errores grandes. Y he tenido 6 meses para pensarlo. Sigue, le dije. Suspiró. Del bufete me despidió. Resulta que tratar de manipular a familiares mayores para que te firmen el control de sus bienes no es precisamente bien visto en temas de ética profesional. Soltó una risa amarga. ¿Quién lo iba a imaginar, no? Yo no dije nada. Lo miré en silencio,
esperando que soltara el resto. Lisa también me dejó, dijo Bradley con la voz cansada. Se llevó la mitad de todo en el divorcio y me dejó bien claro que no podía respetar a alguien que había caído tan bajo como para intentar robarle a su propio abuelo. Se pasó las manos por el cabello, con esa mezcla de vergüenza y cansancio que solo tiene quien ya tocó fondo. Y tenía razón, admitió. En todo. ¿Qué es lo que quieres de mí, Bradley? Le pregunté. No lo sé, respondió con sinceridad. Tal vez perdón o una oportunidad para volver a ser parte de tu vida. Sé que no lo merezco, pero... ¿Pero qué? Pero te extraño, dijo bajito. Extraño tener una hermana. Extraño sentir que tengo una familia que no esté completamente rota. Miró alrededor del café, los clientes riendo, las tazas tintineando, el aroma a pan recién hecho. Lo que has construido aquí es increíble, Clare, dijo con una sonrisa triste. El abuelo Harold estaría muy orgulloso. Su sinceridad me desarmó. Durante 6 meses había imaginado este momento de 1000 formas, un enfrentamiento, un reproche, una manipulación. Pero nunca así, con honestidad. Tú intentaste que declararan al abuelo incompetente, le recordé con voz suave pero firme. Te confabulaste con nuestros padres para quitarle todo lo que amaba. Me trataste como sirvienta, y luego te sorprendiste cuando él decidió dejarme su herencia a mí. Lo sé, dijo, sin intentar justificarse. Todo eso es verdad. Todo estuvo mal. No puedo cambiar lo que hice, pero sí puedo reconocerlo, y hacer las cosas diferentes de ahora en adelante. ¿Y por qué debería creerte? Porque perderlo todo te enseña lo que realmente importa. Tuve dinero, estatus, una carrera exitosa, una esposa hermosa, pero nada de eso era real. Cuando todo se derrumbó, me di cuenta de que había estado persiguiendo cosas vacías toda mi vida. Se quedó mirando a una pareja joven que compartía un pedazo de pay en la mesa de al lado. Lo que tú tienes aquí, lo que tenían el abuelo Harold y la abuela Ruth, eso es real. Eso vale la pena. Yo fui demasiado tonto y ambicioso para verlo antes. Lo observé atentamente, buscando señales de manipulación o lástima, pero lo único que vi fue cansancio, arrepentimiento genuino. ¿Y a qué te dedicas ahora? Pregunté. Trabajo en un pequeño despacho en Queens, respondió. Casos de lesiones personales, la paga es mala, pero el trabajo se siente más honesto que lo que hacía antes. Esbozó una sonrisa triste. Estoy aprendiendo que hay dignidad en ayudar a quien realmente lo necesita, no en explotar a tu propia familia. Nos quedamos callados un rato, viendo cómo el café seguía su ritmo. La señora Patterson me saludó desde su mesa habitual, el detective Morrison pasó a despedirse con su café en mano, y Sara atendía la caja platicando con los clientes como si fueran viejos amigos. No sé si podamos volver a ser hermano y hermana como antes, le dije al fin. Pasaron demasiadas cosas. O lo entiendo, contestó. Pero tal vez podamos empezar algo nuevo. No basado en lo que fuimos, sino en lo que somos ahora. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me gustaría eso, dijo. Y no será fácil, ni rápido. Tendrás que demostrar que de verdad cambiaste, no solo decirlo. Lo haré. Tarde lo que tarde. Saqué mi teléfono y le mostré la cuenta de Instagram que tanto había crecido. ¿Ves esto? 40.000 personas siguen la historia de Golden Mornings. No son solo clientes, son una comunidad. La gente viene porque aquí se siente parte de algo auténtico, algo que pone a las personas por encima del dinero. Bradley deslizó el dedo por la pantalla, leyendo los comentarios de gente que compartía sus propias historias de familia, de perdón, de segundas oportunidades. Esto es increíble, Clare, dijo conmovido. Estás ayudando a la gente. Ese es el punto, respondí. El abuelo Harold y la abuela Ruth no construyeron solo un negocio, crearon un lugar donde la gente importaba. Yo solo intento honrar ese legado, a mi manera. ¿Y cómo puedo ser parte de eso? Preguntó. Si tú me dejas. Pensé en la última carta que el abuelo me dejó, en cómo hablaba de la gracia, del amor en los momentos difíciles. Y empieza por ir a ver a mamá y papá, le dije. Ellos también están sufriendo. Ayúdalos a entender lo que salió mal. Sé el hijo que necesitan, no el que solo busca sacarles algo. Bradley asintió lentamente. ¿Y después? Preguntó. Después, veremos, le respondí sonriendo con ternura. Al final, Bradley, la familia no se trata solo de la sangre. Se trata de elegir a quien amar, una y otra vez.
Se trata de elegir. Todos los días tenemos una decisión: apoyarnos o destruirnos, construir o romper. Si elegimos mejor, tal vez podamos crear algo que realmente valga la pena. Cuando Bradley se levantó para irse, volteó una última vez y dijo: por lo que vale, estoy orgulloso de ti. No por el dinero ni por el éxito, sino porque encontraste la forma de perdonarnos, aunque no lo merecíamos. No los perdono por ustedes, respondí. Lo hago por mí. Vivir con enojo es agotador, y tengo cosas más importantes en las que gastar mi energía. Cuando se fue, me quedé en esa mesa del rincón donde solía sentarse el abuelo Harold, y sentí algo moverse dentro de mí. No era perdón del todo, pero sí la posibilidad de que algún día llegara. El inicio de algo nuevo. Margaret Chen tenía razón, los conflictos familiares casi siempre destruyen relaciones para siempre. Pero a veces, si hay suerte y todos están dispuestos a cambiar de verdad, pueden abrir espacio para algo mejor. Aún no estaba lista para confiar completamente en Bradley. Eso tomaría tiempo, paciencia y hechos. Pero estaba lista para darle la oportunidad de ganarse mi confianza. Porque eso es la familia, no gente que se gana tu amor por sangre, sino personas que cada día trabajan para merecerlo. Un año después de la muerte del abuelo Harold, Golden Morning se había convertido en algo que ni él ni la abuela Ruth habrían imaginado, aunque estoy segura de que lo habrían amado. Lo que empezó como un solo café ahora eran 3 sucursales en Manhattan, cada una con su propio encanto, pero con la misma calidez que hacía sentir a todos como en casa. El éxito empezó a llamar la atención de lugares que jamás soñé. Food y Wine quería publicar nuestra historia. El programa Today Show me contactó para hacer un reportaje sobre la mujer que transformó una tragedia familiar en un triunfo comunitario. Revistas de negocios querían saber cómo había logrado crear una clientela tan fiel en tan poco tiempo. La respuesta era sencilla, aunque al parecer revolucionaria: yo realmente me importaba por la gente a la que servía. Pero la llamada más inesperada llegó un martes lluvioso de marzo. Señorita Morrison, le habla James Caldwell, del Caldwell Development Group. Me gustaría hablar con usted sobre una propuesta de negocios. El nombre me sonaba demasiado bien. Caldwell Development era una de las empresas inmobiliarias más grandes de Nueva York, famoso por comprar edificios con historia y reemplazarlos con torres frías y carísimas. ¿Qué tipo de propuesta?, pregunté con cautela. Estamos interesados en adquirir sus propiedades para un proyecto de desarrollo mixto. La oferta sería bastante generosa: $15 millones por las 3 ubicaciones, con la opción de que usted rente espacio comercial en los nuevos edificios. $15 millones. Era más dinero del que jamás había imaginado. Suficiente para retirarme y no volver a trabajar. No estoy interesada en vender, respondí. Señorita Morrison, creo que no entiende la magnitud de nuestra oferta. Es dinero que cambia vidas. Mi vida ya cambió, señor Caldwell. Gracias. Estos cafés no son simples negocios, son espacios de comunidad, lugares donde la gente se encuentra, se escucha y se siente valorada. No pienso cambiarlos por departamentos de lujo. Hubo un silencio. Tal vez podríamos reunirnos en persona, dijo finalmente. Y su tono me dejó claro que eso apenas era el principio. Creo que cuando vea nuestros planes de desarrollo, entenderá la gran oportunidad que le estamos ofreciendo, dijo con ese tono suave pero manipulador que ya me ponía en alerta. Lo consideraré, respondí, pero le aviso desde ahora que dudo mucho cambiar de opinión. Todos tienen un precio, señorita Morrison. Permítame mostrarle cuál podría ser el suyo, tal, justo donde estaban mis cafés. Estamos planeando una renovación completa de 3 manzanas, residencias de lujo, tiendas exclusivas y oficinas para empresas tecnológicas. Eso también significa desalojar a los negocios y vecinos que ya están ahí, comenté. Así es el progreso, respondió, encogiéndose de hombros. Pero le ofrecemos $15 millones en efectivo, cierre en 30 días. Podría abrir Golden Mornings donde quisiera. Miré los planos con atención. ¿Y dónde van a vivir las personas cuando derriben sus edificios? Reciben asistencia para reubicarse, dijo, agitando la mano como si hablara de algo sin importancia. Casi todos encuentran algo en otras zonas. O sea, en barrios más lejanos, más baratos y lejos de sus trabajos y escuelas, dije molesta. Señorita Morrison, no puede detener el desarrollo en Manhattan. Estos terrenos se van a reconstruir tarde o temprano, con o sin usted. La pregunta es si quiere beneficiarse o quedarse atrás. Margaret intervino. ¿Y qué pasa si mi clienta no vende? Su sonrisa se desvaneció un poco.
y sería desafortunado. Estos proyectos necesitan adquirir todas las propiedades para ser viables. Si alguien se niega, a veces surgen ciertas presiones financieras que los hacen reconsiderar. ¿Qué tipo de presiones?, pregunté. Bueno, las evaluaciones de impuestos pueden cambiar, las inspecciones de edificios pueden hacerse más frecuentes, los permisos pueden tardar más de lo esperado, dijo con un tono amable, pero la amenaza era clarísima. ¿Me está amenazando, señor Caldwell?, pregunté poniéndome de pie. Solo le explico cómo funciona la burocracia de la ciudad, contestó con una sonrisa fría. Margaret recogió los planos y se los devolvió. Creo que esta reunión ha terminado. Señorita Morrison, me llamó cuando llegábamos a la puerta, está cometiendo un error. Mi última oferta, 24 millones. Me giré. Acaba de subir su oferta 9 millones en 30 segundos. Eso me dice dos cosas. Una, que mis propiedades valen mucho más de lo que ofrecía, y dos, que las necesita con desesperación. Todos tienen un precio, repitió. Tiene razón, le dije. Pero el mío no es el dinero. El mío es proteger algo que vale más que cualquier cheque, y eso no está a la venta. Una semana después empezó el acoso, inspectores apareciendo sin avisar, reportando violaciones que no existían el día anterior. El Departamento de Salud empezó a encontrar fallas en mi equipo, el mismo que había pasado inspección sin problema hacía apenas unos meses. Luego, las solicitudes de permisos para hacer pequeñas renovaciones desaparecían misteriosamente entre montañas de papeleo, como si se las tragara la burocracia. Era obvio que alguien estaba moviendo los hilos. Pero lo que James Caldwell no sabía, y lo que fue su gran error, es que yo no estaba sola en esta pelea. Mi papá, el detective Morrison, aunque ya retirado, seguía siendo un sabueso de los buenos. Me ayudó a documentar cada inspección sospechosa, cada carta extraviada, cada multa sin sentido. Mientras tanto, la señora Patterson, una clienta fiel y esposa de un antiguo concejal, empezó a conectarme con políticos locales que ya estaban hartos de ver cómo los desarrolladores destruían los barrios con historia y convertían todo en edificios fríos de lujo. La comunidad de Golden Mornings, nuestros clientes, los vecinos, y hasta la gente en redes sociales, se unió como una familia. Era impresionante, la gente hacía carteles, compartía videos, escribía mensajes de apoyo. Salvemos Golden Mornings se convirtió en un grito que se escuchaba en toda la ciudad. El momento decisivo llegó cuando una reportera local decidió cubrir la historia. El titular era irresistible: pequeño negocio familiar contra gigante inmobiliario. Una especie de David contra Goliat en pleno Manhattan. La entrevista mostraba a los vecinos que habían sido desplazados por proyectos parecidos. Lo que hace especial a Golden Mornings no es solo el café, dijo la señora Patterson frente a la cámara, es que Claire Morrison trata a cada cliente como si fuera de su familia. Eso no se puede reemplazar con un edificio de cristal. El reportaje se volvió viral. En cuestión de horas, Sabe Golden Mornings estaba en tendencia en Twitter, TikTok, y hasta en noticieros nacionales. Food bloggers, periodistas y defensores de los pequeños negocios compartían nuestras fotos, contaban nuestras historias y hablaban de la importancia de cuidar los espacios donde la comunidad todavía se siente como en casa. Pero el apoyo más inesperado vino de alguien que jamás imaginé, mi hermano Bradley. Su voz sonó emocionada cuando llamó. ¿Estás viendo las noticias? ¿Cuál? Canal 7. Préndelo ya. Encendí la tele justo a tiempo para ver al mismísimo James Caldwell siendo entrevistado frente a su edificio. Ya no tenía esa sonrisa de tiburón, ahora se veía nervioso, incómodo. Señor Caldwell, preguntó la reportera, ¿qué responde ante las acusaciones de que su empresa ha estado usando la burocracia de la ciudad para presionar a pequeños dueños de negocios a vender sus propiedades? Y esas acusaciones son completamente falsas, dijo, pero su voz temblaba. La reportera continuó. Tenemos documentación que muestra un patrón inusual de inspecciones dirigidas específicamente a propiedades relacionadas con sus proyectos. ¿Le gustaría comentar al respecto? A medida que los reporteros mostraban pruebas y documentos, Caldwell comenzó a perder el control de la entrevista. Su tono cambió, su sonrisa desapareció, y para cuando el segmento terminó, estaba claro que Caldwell Development se encontraba en medio de una tormenta mediática que podía espantar a sus inversionistas. ¿De dónde sacaron toda esa información?, le pregunté a Bradley cuando volvió a llamarme. Y digamos que tener contactos en el mundo legal ayuda, contestó con una sonrisa audible. Cuando sabes qué formularios pedir y en qué oficinas buscar, los registros públicos se vuelven bastante accesibles. ¿Tú ayudaste con esto?, pregunté, sorprendida.
Te dije que quería tomar mejores decisiones. Y ayudar a mi hermana a enfrentar a unos corporativos abusivos me pareció un buen comienzo. No supe si reír o llorar, así que hice ambas cosas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi hermano y yo estábamos del mismo lado. 2 semanas después, recibí otra llamada de Cal Bell. Esta vez su tono era completamente distinto, casi humilde. Señorita Morrison, dijo, creo que ha habido un malentendido respecto a nuestros planes de desarrollo. Queremos revisar la propuesta para incluir la preservación de sus cafés como locales ancla dentro de los nuevos edificios, y usted conservaría la propiedad de los negocios. ¿Y cómo funcionaría eso exactamente? Pregunté, aunque ya sabía lo que venía. Sería un contrato de arrendamiento a largo plazo, muy favorable para usted. Señor Cal Bell, le interrumpí, le voy a ahorrar tiempo. La respuesta es no. No por 15 millones, ni por 24, ni por ningún número que pueda escribir en un cheque. Hubo silencio al otro lado de la línea. Luego colgué. Porque a veces, decir no es la forma más poderosa de defender lo que amas. Y ese no era solo mío. Era de todos los que alguna vez se habían sentado en Golden Mornings y se habían sentido como en casa. Estos cafés no solo venden café, sirven a su comunidad, y esa misma comunidad ha dejado más que claro que quiere que sigamos exactamente donde estamos. Está cometiendo un error muy grave, señorita Morrison, me dijo Cal Bell, pero su voz ya no tenía la fuerza ni la seguridad de antes. No, señor Cal Bell, respondí con calma. No estoy cometiendo un error. Estoy tomando una decisión. Y por primera vez en mi vida, tengo los recursos y el apoyo para decidir desde mis valores, no desde mis miedos. Colgué el teléfono y respiré hondo. Luego me quedé un rato sentada en la cafetería original de Golden Mornings, mirando alrededor. Era media tarde y el lugar estaba lleno de vida. La señora Patterson estaba en su mesa de siempre, con su taza de té y su libro abierto, levantando la vista de vez en cuando para platicar con otros clientes. En la esquina, un grupo de estudiantes universitarios hacía tarea y compartía risas entre sorbos de café. Cerca de la ventana, una joven mamá disfrutaba de unos minutos de tranquilidad mientras su hijo pequeño jugaba con los juguetes de madera que habíamos puesto junto al área infantil. Todo eso, esas pequeñas escenas, esas risas, esa sensación de hogar, era justo lo que mi abuelo Harold y mi abuela Ruth habían soñado. Un lugar donde la gente se sintiera parte de algo más grande, donde las conversaciones surgieran solas, donde cada persona se sintiera vista, escuchada y valorada. Ninguna cantidad de dinero podía comprar eso. Ningún edificio de lujo podía reemplazar lo que habíamos construido juntos. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Ya va a empezar la hora pico en la sucursal 2, ¿quieres que me encargue o vienes para acá? Sonreí, agarré mis llaves y contesté. Voy para allá. Salí rumbo a ayudar a servir café, no porque hiciera falta, sino porque quería hacerlo. Porque eso era Golden Mornings, mostrar que todavía existen lugares donde la gente se ayuda, se escucha, y se elige a unos a otros por encima del dinero. Elegíamos comunidad antes que ganancias. Y todos los días probábamos que hay cosas que simplemente no están a la venta. Al salir, vi más adelante una cuadrilla de obreros construyendo otro de esos edificios nuevos, elegantes, fríos, impersonales. En unos meses estaría lleno de inquilinos ricos que probablemente nunca conocerían a sus vecinos ni saludarían al portero por su nombre. Pero Golden Morning seguiría ahí, con olor a café recién molido, con gente riendo y compartiendo historias, con ese calor que no se compra, que se crea. Y en ese momento supe que eso valía mucho más que todo el dinero del señor Cal Bell junto. 5 años después de haber heredado aquella pequeña cafetería en la esquina, estaba en la cocina de la sucursal principal de Golden Mornings, viendo a mi equipo prepararse para el día más ocupado del año. Era el 5º aniversario de la muerte del abuelo Harold, y habíamos organizado una celebración enorme en honor a su vida y su legado. Lo que empezó como un modesto negocio familiar se había convertido en una pequeña red de empresas dedicadas a servir a la comunidad. Ahora teníamos 7 sucursales repartidas en 3 distritos de Nueva York, cada una adaptada a su vecindario, pero todas conservando el mismo ambiente cálido y familiar que había hecho especial al primer Golden Mornings. Habíamos abierto también una tostadora de café propia, lanzado una línea de panadería con las recetas originales de la abuela Ruth, que ahora se vendían en varios supermercados locales, y fundado una organización sin fines de lucro que ayudaba a otros negocios familiares a resistir los intentos de compra por parte de grandes corporaciones. Pero lo más bonito de todo era el centro de retiros junto al lago, donde impartíamos talleres de cocina tradicional, administración de pequeños negocios y bienestar comunitario.
Era como si la visión de mi abuela Ruth, crear espacios donde la gente pudiera reconectarse consigo misma y con los demás, finalmente se hubiera hecho realidad, y mucho más allá de lo que ella imaginó. Claire, me dijo Sara acercándose con su tableta llena de notas y horarios, la reportera del New York Times ya llegó, y hay una fila enorme afuera para la ceremonia conmemorativa. Miré por la ventana y me quedé sin palabras. Había una multitud en la acera, cientos de personas, algunas con flores, otras con cartas en la mano. Clientes de siempre, vecinos, periodistas, blogueros de comida, y hasta funcionarios de la ciudad, todos reunidos para rendir homenaje a un hombre que quizá no conocieron, pero cuyo impacto sentían profundamente. La ceremonia estaba programada para las 2 de la tarde, pero desde temprano habíamos estado sirviendo café, contando anécdotas y compartiendo historias sobre el abuelo Harold. Había algo mágico en el aire, un sentimiento de orgullo, de unión, de agradecimiento. Y mientras observaba todo eso, el bullicio, las risas, la comunidad unida, entendí que la verdadera herencia del abuelo no fue una cafetería. Fue una forma de ver la vida, creer que los negocios pueden sanar, que el café puede unir, y que cuando eliges a las personas sobre el dinero, siempre ganas. La señora Patterson, que ahora tenía 86 años, seguía ocupando su mesa de siempre junto a la ventana, con una novela romántica en una mano y su inseparable taza de café en la otra. A esas alturas, todos la conocían como la anfitriona oficial de Golden Mornings. Nadie le había dado ese título, claro, pero ella lo había asumido con el mismo orgullo con el que una reina lleva su corona. Cada vez que alguien nuevo cruzaba la puerta, ella se levantaba, lenta pero firme, sonreía con ternura y les daba un abrazo como si los conociera de toda la vida. Luego, con voz dulce pero llena de sabiduría, les decía lo mismo que repetía a quien quisiera escucharla. Verás, hijo, el señor Harold no servía solo café, él servía almas. Una joven reportera que había venido a cubrir el evento apenas podía seguirle el ritmo, anotando todo con torpeza en su libreta mientras la señora Patterson continuaba. Y él creía que cada taza era una oportunidad para curar el corazón de alguien, para hacerle recordar que todavía hay bondad en el mundo. Y Clare, sonrió señalándome, Clare aprendió eso de él. Ahora ella enseña lo mismo, solo que a una ciudad entera. No pude evitar sonreír al escucharla. Había verdad en sus palabras, más de la que la joven periodista alcanzaría a entender en ese momento. Detrás del mostrador, el detective Morrison, ya oficialmente retirado, supervisaba todo con la precisión de quien pasó una vida protegiendo a personas que realmente importaban. Había organizado la seguridad del evento, aunque yo le había dicho que no hacía falta. No te preocupes, Clare, me dijo con su sonrisa tranquila, esta gente se cuida sola. Aquí no hace falta vigilancia, la comunidad misma se defiende porque ama lo que construiste. Y tenía razón. El ambiente estaba lleno de una calma especial, una especie de respeto silencioso por el lugar y por el hombre que lo había inspirado. A mediodía, ocurrió algo que no esperaba. Sara se me acercó con expresión desconcertada. Y Clare, hay alguien aquí que quiere verte. ¿Quién? Pregunté mientras servía café a un grupo de vecinos. James Caldwell. Levanté la vista, sorprendida. No lo veía desde hacía años, desde aquella tensa reunión en la que intentó comprar Golden Mornings a cualquier precio. Pero el hombre que entró ahora no era el mismo. Se veía más viejo, más cansado, con el cabello entrecano y los hombros algo vencidos. Su traje caro seguía impecable, pero ya no le daba ese aire arrogante de antes, más bien parecía un recordatorio de una vida que ya no le quedaba. Se acercó al mostrador despacio, con pasos que dudaban. Señorita Morrison, dijo con voz baja, espero no estar fuera de lugar al venir. Y no esperaba verlo aquí, señor Caldwell, respondí con sinceridad. ¿Qué lo trae a nuestro servicio conmemorativo? Vine a disculparme, dijo, mirando alrededor del café lleno. Quiero hacerlo públicamente, si me lo permite. Varias personas lo reconocieron y el murmullo recorrió la sala. Pero Caldwell no se encogió, solo respiró hondo y continuó. Hace unos años, intenté destruir lo que su abuelo construyó. No entendía el valor real de este lugar. Creí que todo podía medirse con dinero. Hoy sé que estaba equivocado. Lo observé con cautela. Había aprendido a desconfiar de los discursos, pero en su mirada vi algo que antes no existía, humildad. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión? Pregunté. Él sonrió con tristeza. Mi hija. Tiene 16 años ahora. Cuando descubrió lo que intenté hacer aquí, se sintió avergonzada. Me obligó a leer cada artículo sobre Golden Mornings, a ver cada entrevista suya.
Me dijo que estaba decepcionada de tener un padre que había querido destruir algo tan hermoso solo por ganar más dinero. Y, tenía razón. Bajó la vista un momento antes de continuar. Pasé toda mi carrera destruyendo lugares como este, sin entender lo que le estaba quitando a la gente. Pero ustedes me hicieron ver lo que realmente importa. ¿Y a qué se dedica ahora? Pregunté, con genuina curiosidad. Trabajo con una organización sin fines de lucro que ayuda a pequeños negocios a resistir la presión de las grandes desarrolladoras. Intento reparar un poco del daño que causé. Este año logramos que 12 negocios familiares conservaran sus locales. No es mucho, pero es un comienzo. Y eso no es poco, señor Caldwell, respondí, y lo decía de corazón. Es algo digno. Él asintió, y tras un silencio breve preguntó. ¿Sería posible que dijera unas palabras durante el homenaje? Sé que no lo merezco, pero creo que la gente necesita escuchar que incluso alguien como yo puede cambiar. Acepté. Algo en su voz me dijo que no buscaba redimirse ante el público, sino cerrar una herida. A las 2 en punto, movimos la ceremonia al exterior porque el café ya no daba abasto. Afuera había una multitud. El sol de la tarde se reflejaba en los vasos de papel, y el aire olía a café tostado y a flores frescas. Subí al pequeño escenario improvisado con un micrófono en la mano. Tenía mis notas listas, pero al mirar aquel mar de rostros, clientes que se habían convertido en amigos, vecinos que ahora eran familia, extraños que creían en nuestra misión, supe que no necesitaba leer nada. Tomé aire y hablé desde el corazón. Mi abuelo Harold Morrison siempre decía que servir café no se trataba solo de llenar una taza. Era servir almas, dije, con la voz firme pero emocionada. Él me enseñó que cada interacción es una oportunidad para hacer que alguien se sienta visto, escuchado y valorado. Que cada cliente es una posibilidad de construir comunidad. Que cada día es un regalo para crear algo hermoso, aunque sea algo tan simple como compartir una taza de café. La multitud guardó silencio. Muchos tenían los ojos húmedos. Y mientras el viento movía las hojas de los árboles cercanos, sentí que, de alguna manera, el abuelo Harold estaba ahí, sonriendo entre la gente, satisfecho de ver que su legado no solo sobrevivió, sino que floreció. Conté historias sobre su sabiduría, sobre su terquedad, y sobre esa fe inquebrantable que tenía en que toda persona, sin importar cuánto dinero tuviera, merecía ser tratada con dignidad. Hablé de cómo peleó siempre por su derecho a vivir a su manera, sin dejar que nadie le dijera cómo debía ser o qué debía hacer. Y cómo esa misma lucha me dio a mí el valor de vivir también bajo mis propias reglas, con el corazón firme y sin miedo. Pero lo más grande que me dejó el abuelo Harold no fue el dinero, ni el café, ni siquiera el negocio, dije mirando directamente a Bradley y a mis padres, que habían viajado desde Long Island para estar presentes en el servicio. Su mayor herencia fue su ejemplo, continué con la voz temblorosa. Él me enseñó que el amor vale más que el miedo, que la comunidad vale más que las ganancias, y que los principios deben pesar más que la comodidad. En ese momento, alguien inesperado se levantó de entre la multitud. Alguien que todos reconocimos de inmediato. James Caldwell. El mismo hombre que, 5 años atrás, había intentado destruir todo lo que mi abuelo había construido. El murmullo del público llenó el aire cuando tomó el micrófono con manos visiblemente nerviosas. Probablemente soy la última persona que debería hablar hoy en memoria de Harold Morrison, comenzó con una voz que sonaba más humana de lo que jamás le había escuchado. Hace 5 años, traté de acabar con todo lo que él había creado, porque no entendía su valor. Hubo un silencio profundo. Todos lo miraban, esperando sus palabras. Yo veía solo propiedad donde él veía hogar, dijo bajando la mirada. Veía dinero donde él veía comunidad. Me equivoqué. Fui arrogante. Creí que todo se podía comprar, que todo problema tenía un precio y que todo sueño podía ser adquirido si se ofrecía lo suficiente. Y estaba equivocado. James continuó hablando con una honestidad que sorprendió a todos. Confesó cómo había intentado presionarme para vender, cómo su empresa había usado tácticas sucias, cómo había ignorado la humanidad de quienes solo querían conservar un pedacito de su vida. El señor Morrison y su nieta me enseñaron algo que nunca olvidaré, dijo, con la voz quebrada. Me enseñaron que hay cosas que simplemente no están a la venta. No porque no tengan valor, sino porque su valor no se mide en dólares. Me enseñaron que la pregunta más importante no es qué puedo obtener, sino qué puedo ofrecer. Y pienso pasar el resto de mi vida tratando de estar a la altura de esa lección. La gente lo escuchó con respeto. Algunos incluso aplaudieron, no por lo que había hecho, sino por atreverse a reconocerlo.
Después, la música empezó a llenar el lugar. Un cuarteto de jazz, el mismo que había tocado en los aniversarios de Golden Mornings desde hacía años, comenzó a tocar una melodía suave, nostálgica, que parecía envolver el aire en gratitud. Los clientes tomaron el micrófono uno a uno, compartiendo sus propias historias sobre Harold. Hablaron de los consejos que les dio, de los momentos en que los escuchó sin juzgar, de cómo su sonrisa les había hecho sentir bienvenidos en una ciudad que a veces puede ser fría y distante. Había lágrimas, risas, abrazos y mucho café corriendo entre las mesas. Cuando la tarde empezó a caer y la multitud poco a poco se fue retirando, me quedé parada junto a Bradley en el lugar donde mi abuelo solía sentarse, justo frente a la ventana, con su taza de café y su mirada tranquila observando el ir y venir del mundo. Le habría encantado ver esto, dijo Bradley, mirando a la gente que aún se resistía a irse. Lo sabía, respondí. Por eso luchó tanto por protegerlo. Bradley había cambiado mucho en esos 5 años. Ya no era el mismo abogado arrogante que creía que el éxito se medía por el tamaño del cheque o el modelo del auto. Ahora trabajaba ayudando a personas sin recursos, ofreciendo asesoría legal gratuita y peleando por causas que realmente importaban. Se había vuelto un hombre diferente. Se había casado con María, una maestra dulce y sencilla que creía más en la bondad que en los títulos. Y hacía apenas unos meses habían tenido una bebé, a la que llamaron Ruth, en honor a nuestra bisabuela. «Tengo algo para ti», me dijo, sacando un sobre de su saco. Lo abrió con cuidado y me mostró un documento legal. «Es la Fundación Harold Morrison para la Preservación de Negocios Familiares», explicó con orgullo. «La financio con mis propios ahorros. Es para ayudar a otras familias que están pasando por lo mismo que nosotros vivimos». Lo miré en silencio, conmovida. «No puedo borrar mis errores», añadió, «pero al menos puedo ayudar a que otros no cometan los mismos». Esa noche, después de que el último cliente se fue y el equipo terminó de limpiar, me quedé sola en el viejo Golden Mornings. Preparé una taza de café exactamente como el abuelo me enseñó, con paciencia, con amor y con respeto. Me senté en la mesa donde él siempre se acomodaba, rodeada de fotos de los últimos 5 años, sonrisas, abrazos, aniversarios, momentos pequeños que contaban grandes historias. Mi teléfono empezó a vibrar con mensajes. Uno de la señora Patterson: «Harold estaría tan orgulloso de ti, querida». Otro del periodista del Times: «Hermosa ceremonia. La historia saldrá publicada el domingo». Un audio de María: «Gracias por ayudar a que Bradley se convirtiera en el hombre que siempre debió ser». Pero el mensaje que más me conmovió fue de una chica joven a la que apenas conocía, una clienta nueva que venía al café desde hacía unos meses. Decía: «Gracias por mostrarme lo que significa comunidad. Llegué a Nueva York sintiéndome completamente sola, pero Golden Mornings me enseñó que la familia no siempre es la que te toca, sino la que te elige y se queda contigo». Leí ese mensaje una y otra vez, con lágrimas en los ojos. Y fue ahí cuando lo entendí de verdad. El legado del abuelo Harold no era el dinero, ni la propiedad, ni el éxito del café. Era algo mucho más grande. Era la certeza de que todos somos responsables los unos de los otros. Que cada día podemos decidir si levantamos muros o construimos puentes. Si rechazamos o acogemos. Si lastimamos o ayudamos. Tomé mi celular y abrí la cuenta de Golden Mornings en Instagram, esa que ya tenía más de 2 millones de seguidores en todo el mundo. Miré las fotos de los rostros sonrientes, de las tazas levantadas, de las historias compartidas, y sonreí. Porque entendí que el verdadero negocio del abuelo no era el café. Era el amor. Y ese, por fortuna, sigue abierto todos los días. Desde Londres hasta Tokio, desde Sao Paulo hasta pequeños pueblos de Latinoamérica, miles de personas empezaron a compartir sus propias historias. Historias de cómo habían decidido elegir la comunidad en lugar de la comodidad, las relaciones en lugar de las ganancias, el amor en lugar del miedo. Cada comentario era una chispa de esperanza, una prueba de que el mensaje de mi abuelo había cruzado fronteras y corazones. Escribí en la publicación: «Hoy honramos la memoria de Harold Morrison, pero en realidad, lo honramos todos los días cuando tratamos a los demás con dignidad. Cuando creamos espacios donde todos se sientan bienvenidos. Cuando recordamos que las cosas más importantes de la vida no se pueden comprar». Subí la foto, una taza de café caliente, humeante, frente a la vieja ventana del café donde todo comenzó. En cuestión de minutos, las reacciones empezaron a llegar por miles. Gente de todas partes del mundo contaba cómo había cambiado su forma de ver la vida. Una mujer de Japón escribió: «Después de leer tu historia, hablé con mi hermano después de 10 años sin vernos». Un hombre de Brasil comentó:
Cerré mi tienda durante la pandemia, pero tu historia me dio el valor de volver a empezar. Una madre soltera de España compartió, tu abuelo me recordó al mío. Gracias por recordarme que la bondad también es un negocio. Mientras veía los mensajes aparecer uno tras otro, sonreí en silencio. No por los likes, no por los números, sino por la certeza de que algo tan pequeño como una taza de café y una buena conversación podía seguir cambiando vidas. Esa noche, en el mismo café donde todo había comenzado, me quedé sola. La luz era cálida, el aire olía a pan recién horneado y café tostado. Afuera, la ciudad no se detenía, Nueva York vibraba con su energía eterna, llena de luces, ruido y movimiento. Pero dentro de Golden Mornings, todo era paz. Me quedé sentada con mi taza entre las manos, mirando las fotografías que decoraban las paredes, momentos congelados en el tiempo. Risas, abrazos, reuniones, familias formadas entre mesas de madera. Sentí un nudo en la garganta, pero también una calma profunda. Me sentí agradecida. Agradecida por mis abuelos, que me enseñaron que el amor no es solo una palabra, sino una acción. Agradecida por los clientes que se habían convertido en amigos, en familia. Agradecida por tener la oportunidad de dedicar mi vida a algo que realmente importaba. Y, sobre todo, agradecida por la lección más dolorosa y hermosa que la vida me dio, que a veces, perder a la familia que creías tener es lo que te permite construir la familia que realmente necesitas. Miré por la ventana. Afuera, la ciudad seguía rugiendo, imparable, con taxis, luces y pasos apresurados. Pero dentro del café, todo era distinto. Aquí había historias, corazones, humanidad. Mañana llegarían nuevos clientes, nuevas historias, nuevos retos. Gente con prisa, otros con dolor, algunos con esperanza. Y nosotros estaríamos aquí, listos para servir café con amor, para escuchar sin juzgar, para recordarle al mundo que aún hay lugares donde la bondad sigue viva. Porque Golden Mornings no solo era un café. Era un refugio. Un recordatorio de que la comunidad puede florecer incluso en los lugares más fríos y competitivos. Esa noche, me quedé un rato más. Cerré los ojos y respiré el silencio. Sentí que estaba justo donde debía estar, en medio del legado de amor que Harold y Ruth Morrison habían comenzado, y que ahora yo tenía el honor de continuar. Antes de irme, escribí una última línea en la publicación. Si esta historia te tocó el corazón, no olvides seguirnos para más historias sobre familia, perdón y el poder de encontrar tu propio camino. Y recuerda, la herencia más valiosa no es el dinero. Es la sabiduría de elegir el amor sobre el miedo, todos los días. Apagué las luces, cerré la puerta y sonreí. Afuera la ciudad dormía a su manera. Adentro, el alma de Golden Morning seguía despierta.